Los padres y madres de familia decimos que queremos a nuestros hijos con sus aciertos y errores. Les decimos que no tenemos hijos favoritos y los calmamos diciéndoles que a todos los queremos por igual. Sin embargo, a veces esto no es así. Por ejemplo, ¿alguna vez les has dicho por qué te pareces a la familia de tu papá? Ojalá que no saques el carácter de tu abuela materna, ¿eh? ¡Ay, eres igualita de maleducada que tus primas! Aunque sean nuestros hijos, hay cosas de ellos que no nos van a gustar. El problema radica en que insistimos en verlos como si algo les faltara, como si por el hecho de no ser como nosotros queremos, entonces fueran malos hijos o hijas. ¿Es posible amar a nuestros hijos e hijas así como son? Hoy, en Diálogos en Confianza, mi hijo no es como yo quería. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya escucharon, hoy tenemos un tema que, como dice por aquí una de nuestras invitadas, nos pega a todos, ¿no? A todos los niveles. Y lo vamos a ver un poquito más adelante también en los sondeos. Caray, yo estaba platicando sobre este tema y aparte cuando lo planeamos, de repente cómo podemos ser de veras muy exigentes para las expectativas que tenemos sobre nuestros hijos, pero después también nos damos cuenta que nuestros papás fueron exigentes para nosotros. No sé, yo te dejaría con la pregunta, ¿tú cumpliste con las expectativas de tus papás? No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tus hijos están cumpliendo con tus expectativas? De repente creo que somos un poco exigentes, pero bueno, lo vamos a ver en un momentito. Así es que quédate con nosotros, me da muchísimo gusto saludarte y por supuesto darle los buenos días a, primero que nada, Fabiola Ruiz e Itziel Caneda, que ellas están con nosotros, ya saben que son los intérpretes de lengua de señas mexicanas. Y también con nosotros está mi Sandy, como todos los martes. Hola, Cris, muy buenos días. Buenos pues sí, días. Con este tema que, como bien dices, nos pega a todos, ya sea porque tuvimos unos padres que nos exigieron mucho y no llegamos a cumplir sus expectativas, o sí lo hicimos, por eso queremos escuchar su opinión. Y si el día de hoy ustedes están viviendo esta etapa de ser papás, ¿cómo están viviendo la relación con sus hijos? Aquí ya nos han dicho en otras ocasiones los invitados y los especialistas que tal vez el problema está en fijarnos dichas expectativas, que no sean congruentes, etcétera. Ya lo vamos a analizar a lo largo de este programa. Los invitamos a que participen con su opinión, a que nos digan cómo se sienten en la relación con sus hijos y ya tenemos algunos comentarios interesantes respecto sobre todo a las profesiones, Cris, a lo que deciden ser, a lo que deciden dedicarse sus hijos, de eso nos están hablando en esta primera parte del programa, pero ya van a ver que es mucho más allá de todo esto. Les recuerdo que estamos a través de Facebook Live en vivo completamente para que debajo de la transmisión nos dejen todos sus comentarios. Tenemos también los teléfonos, las líneas de contacto con la audiencia disponibles para toda la República, el Twitter y pues en todo el mundo nos puede usted escribir a través de las redes sociales. Claro que sí. Oye, ¿y qué dicen? ¿Que no están estudiando las carreras que quieren? Sí, hay un comentario en Facebook Live respecto a que, exacto, que no estudió o que le hubiera gustado que su hijo fuera abogado, pero que lo dejó ser, así pone, pero finalmente lo dejé ser. Ajá. Y otro sobre las actividades extraescolares como los deportes, a las que los inscribimos y a veces forzamos para que sean los mejores gimnastas o los futbolistas, cuando a lo mejor el niño no quiere participar en esas actividades. Sí, caray, ¿cuántas veces nace un bebé y oyes a la familia, vas al hospital y oyes a la familia decir, ya nació el siguiente abogado, sí. Acaba de nacer, tiene 3 horas. Oye, y ya lo calificaron de abogado. Ahorita que dices del momento de nacer, muchas veces hasta desde si es niño o es niña, desde ahí nos estamos haciendo esta idea de que yo quiero una niña y tengo que tener una niña. De pronto es niño y desde ahí yo me recuerdo de una amiga que muchos de sus problemas eran porque sus papás no aceptaban que ella era una niña porque siempre habían querido un hijo varón. Entonces, híjole, qué difícil desde ahí, ¿no? Ay, qué difícil. Pues sí, un tema que estoy segura que nos pega a todos y como dice Sandy, es mucho más profundo que solamente eso. Así es que de eso vamos a hablar.
El día de hoy con Angélica Jalife Valadez. Ella es psicoterapeuta de niños y adolescentes y es directora del Centro de Terapia y Desarrollo Infantil AC CEDETI. ¿Cómo estás, Angélica? Bien, muy contenta de estar con este tema. Yo creo que a todos nos mueve muchas cosas, ¿no? ¿Tú cumpliste con las expectativas de tus papás? Te voy a decir una cosa, yo creo que desde que nosotros nacemos, la pregunta que yo les haría a todos, a ver ustedes qué opinan. ¿Saben por qué tienen el nombre que llevan? Yo creo que desde el nombre que nosotros portamos, a nadie nos preguntaron, oye, ¿te quieres llamar Angélica? ¿Te quieres llamar Lilia? ¿Te llamas Carlos? como tu mamá? No. Ah, Bueno, en mi segundo nombre sí. Pero, por ejemplo, en mi caso, mi abuela decía que yo iba a ser una excelente monja religiosa y que entonces se iba a oír muy bien el nombre de Sor Angélica en el convento. Cuando yo ya descubrí esto como a los 10 años de edad, me lo dijeron mis padres, era como un secreto así, y por eso me pusieron ese nombre. Entonces yo les dejaría la pregunta abierta, ¿no? Ustedes investigarían ahora por qué llevan el nombre que llevan y qué hubo atrás en la familia, si fue relacionado con algún familiar o la expectativa de iban a ir al convento, como en mi caso. Híjole, No lo sé, ¿no? qué bárbaro. Desde ahí es como una canasta que vamos cargando con las expectativas que nuestra familia nos pone desde el nacimiento, ¿no? Claro, y sí es cierto, desde el nombre. Pues bueno, bienvenida, Sor Angélica. Gracias. Oye, ahorita me hiciste reflexionar. Yo le puse a mi hija Valentina, a la tercera, y sí me fijé en que Valentina significa valiente, fuerte y saludable. Pero de verdad es que yo eso era lo que quería. Y sí lo decreté y así ha sido afortunadamente. Sí, soy madre, Fíjate, pero todas tenemos expectativas, mi Sandy. Luis Carlos Maldonado también está aquí con nosotros. Él es psicólogo, psicoterapeuta y tanatólogo. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muchas gracias. Oye, Un gustazo hablando... poder compartir con ustedes aquí el panel. Gracias. Hablando de tanatología, híjole, ¿cómo decirle adiós a todas esas expectativas, no? Así es, todas esas pérdidas. Ajá, de las También. expectativas. Pérdidas de los padres ante esas expectativas y lo que queremos y deseamos de los hijos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo procesamos eso? Claro. ¿Cómo podemos procesar y transitar por esas pérdidas en las que en la confrontación, en la realidad, vamos viendo si sí, si no, si están y cómo afrontarlas, ¿no? ¿Tú tienes hijos? No, ¿Y cumpliste las expectativas de tus papás? creo que sí. ¡Ay, suertudo! hay que preguntar a los papás. Pero Espero mira, que o sí. por lo menos Ay, te no, lo hacen sí. saber, te hacen, Sí. sientes esa mirada de tus padres y sí se siente. Yo espero que cuando ellos a te muchos, responden. muchos se sientan así. Sí, Ya, ya lo claro. hablaremos en un momento, pero sí hay muchos mecanismos en la cotidianidad en la que nosotros vamos como haciendo estas relaciones y vamos dándonos cuenta de sí, de no, de cómo vamos relacionándonos y de cómo vamos abriendo nuevas formas de relación. Claro. Bienvenido, Carlos. Qué gusto Gracias. tenerte aquí. También está con nosotros Lilia Nieto Fernández. Ella es psicoanalista, directora de Ludens, Clínica de Orientación Psicoanalítica. Lilia, ¿cómo estás? Hola Cristina, muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Bienvenida. Gracias. ¿Y tú? ¿Cumpliste las expectativas de tus papás? Pues yo creo que a ratos sí, a ratos no. En Sí. un sentido sí, en un sentido no, o en muchos sentidos no. Ok, ya nos irás diciendo. Ya iremos viendo cómo nos Cortita jugamos. y puntual. Sí, cómo nos jugamos en eso. Claro. Todos. También está con nosotros Pablo Varela. Él es psicoanalista y psiquiatra. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú tienes hijos? Sí, sí tengo hijos. ¿Cumplen las expectativas que tienes de ellos? Creo que sí. Eso es lo que yo siento. Y bueno, siempre que tenemos hijos podemos tener expectativas conscientes, pero muchas son inconscientes y esas son las que a veces pesan más. Porque como papás podemos decir, bueno, quisiera que fuera doctor, quisiera que fuera abogado, lo que fuera. Pero a lo largo del desarrollo y crecimiento del niño les vamos nosotros transmitiendo como papás una serie de expectativas que a ver si las cumplen o no las cumplen. Y esto se hace más complejo porque a veces el hijo cree que está cumpliendo con algo y no necesariamente, o el papá o la mamá, y es algo bastante complicado, pero muy interesante, ¿no? Claro. A veces pasa que los hijos creen que tú tienes una expectativa de ellos, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi hija, la más grande, iba a tomar la decisión de qué carrera iba a estudiar, se acercó y me dijo, mami, ¿no te importa que no sea algo en humanidades? Y yo, claro que no. Pero, o sea, como que Ella ya pensaba en Ella el tema. pensaba, ¿no? Y le dije, ay, amor, no, lo que tú quieras es tu vida, no es que... Pero sí, ella llegó a preguntarme, ¿no te importa si no es en humanidades? Entonces, de repente también nosotros creemos, ¿no? Que nuestros papás tienen ciertas expectativas y a veces hay que preguntar si las tienen o no. Yo les En quiero fin. comentar algo. Se sabe ahorita por estadísticas que el 50% ahorita de nuestra población juvenil, adulta,
de entre 21 años a 30 años actualmente no saben exactamente si ellos van a poder lograr llenar sus expectativas y llegar a sus metas que se tiene planeadas. O sea, ya olvídate de la de los papás. Ya no. Ellos como per se, ya como educación joven actualmente en las estadísticas en México. Y un 58% de nuestros jóvenes entre 20 años a 30 años aún siguen viviendo en su casa paterna. Claro. O Sí. van, emigran y 2 años vuelven a regresar, ya sea que se disolvió su familia o ya sea que regresan nuevamente con todo y familia después de 2 años. Entonces estas estadísticas son alarmantes. Y en otra estadística importante, porque a mí sí me gusta trabajar un poquito sobre la sociología, es importante el saber que actualmente, a comparación del año de 1960, los jóvenes actualmente traen un déficit de entre 5 a 7 años de diferencia a comparación del año de 1960 y ellos sobre su desarrollo hasta llegar a su edad adulta. ¿Déficit en qué sentido? En el sentido de que ellos no piensan que van a llegar. Tienen, en el año de 1960, esas generaciones tenían un avance de 5 a 7 años más rápido para llegar a su edad de madurez adulta. Y ahorita ellos traen ese déficit. Y nosotros estamos hablando que fue en el año de 1960, o sea que las parejas que vivieron en esas épocas rápido asumían su adultez y se volvían más independientes. Y actualmente nuestros jóvenes traen entre 5 a 7 años de déficit para llegar apenas a las estadísticas de 1960. Guau, híjole, que esa, Eso ahora es sí muy que fuerte. está muy fuerte esa estadística, ¿no? Oigan, acompáñenme a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle y preguntamos, ¿en qué momento se idealiza a los hijos? Vamos a ver qué nos dijeron. Cuando van en la primaria. Pues desde chiquitos. Es cuando uno idealiza a los hijos, cuando van en la primaria, que salgan adelante. En el momento de que uno tal vez tenga alguna frustración por algún tipo de idea que tenía uno de sus propios ideales y que de alguna manera los quiere transportar al hijo, y cuando el hijo no los cumple, pues nuevamente la frustración se hace presente. La frustración personal. Pues yo creo que desde que naces. Mal hecho está porque deberíamos de dejarlos ser como ellos quieren ser y permitirles escoger ser lo que ellos quieran lograr. Híjole, desde que son chiquititos, de que son muy pequeñitos, pues porque eso quisiéramos que fueran ellos. Pero bueno, ¿qué es esto que nosotros a lo que le llamamos el hijo ideal, no? O sea, ¿es el que se parece más a nosotros? Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que es el hijo deseado, ¿no? El hijo soñado, o el hijo como uno imagina que puede llegar a ser, ¿no? De hecho, pues se supone que las parejas desde que se encuentran y planean, entendiendo que así fuera, que se planea, que se desea, que se espera, pues tienen ciertas expectativas sobre ese hijo ideal, ¿no? Después el problema es que no resulta así. Claro. Porque hay que entender que una cosa es el plano del discurso, de lo que se dice, ¿no? Y ahí aparentemente todo suena muy coherente, ¿no? Pero ese es un plano discursivo de lo que se dice, pero hay todo otro plano de lo que no se dice. Claro. Y que sin embargo los hijos captan y traducen a su manera en formas de ser que van a desplegar y que pueden corresponder o no con lo que se dice o con lo que no se dice también. Claro. Oye, Carlos, pero la idealización es a partir de lo que yo veo de mí, de lo que yo no tengo, de lo que yo perdí, de mi familia, ¿de qué? De todo un bagaje con el que contamos, con el que nacemos transgeneracional, diría yo, de inicio. Es decir, esta parte sistémica es muy, muy importante porque es poder ver también las creencias, las costumbres, lo que es mejor dentro de nuestro entorno familiar y qué es lo que yo deposito justamente como expectativa con mis hijos, ¿no? Tú preguntabas, la pregunta puntual era, ¿cuál es el hijo ideal? Yo creo que los padres generalmente quieren recabar todo lo mejor que en su sistema familiar encuentran y es lo que quieren depositar en el hijo. Y es lo que quisieran procurar que se cultivara, ¿no? Híjole, y entonces, casi nada difícil. Nada difícil. Casi nada difícil. Exacto. Entonces, poder depositar todo eso en alguien para que lo cumpla, gran tarea, ¿no? Claro, por supuesto. Pablo, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo estoy pensando ahorita desde el psicoanálisis, se habla de una instancia que se llama superyo, y el superyo tiene además un ideal del yo, que es lo que se supone que deberíamos de ser para que los demás nos quieran, nos acepten. ¿Y cómo se transmite el superyo? Pues esto es a través de la familia y especialmente a través de los padres. Los padres nos dicen qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado, y en función de esto entonces se va actuando. A su vez los padres tienen su superyo, porque ellos fueron a su vez educados. Entonces esto es toda una cadena que se va dando desde, a veces incluso desde antes de que nazca un hijo. ¿Por qué tener un hijo? ¿Por qué no tener un hijo? ¿Qué es lo que se quiere una vez que se casan? La mayoría de las veces creo yo que en el matrimonio no hay una idea clara de qué es lo que se quiere, a dónde se quiere llegar. Y se viene de repente un hijo y no hay escuelas donde nos enseñen. Se habla de escuelas para padres, pero en realidad no hay así como un manual de decir se tiene que hacer esto, hay que hacer esto otro, y las cosas se van haciendo a veces sobre la marcha. Las expectativas que se pueden tener al hijo a veces ni siquiera son de los mismos padres, sino de los padres o de la sociedad. La sociedad esperaría que cada quien sea de una forma, que sea productivo, que sea un hijo que se preocupe por los papás, que no sea un hijo enojón, que no sea grosero, que además a su vez algún día se case, pero resulta que los hijos no siempre van a tener estos deseos. Y tú sabes que, Cristina, yo te voy a comentar algo. Yo creo que se esperaba mucho de estas generaciones. Eso es lo que se comenta ahorita sociológicamente y al menos psicológicamente, porque ellos están muy avanzados tecnológicamente, pero no así queremos decir que tengan un buen desarrollo como tal para llegar a una edad adulta con estabilidad mucho más madura. El hecho de que sean muy buenos en la ciencia y la tecnología no quiere decir, tomando en cuenta que ahorita nada más hay un porcentaje muy bajo destinado a ciencia y tecnología, tenemos el 0.1% de ahorita de ciencia y tecnología en desarrollo en México, ha bajado mucho. Pero ¿eso qué quiere decir? Que porque ellos son muy brillantes a nivel de tecnología y hay una intercomunicación muy fuerte. Ustedes denle a un niño muy pequeño una tablet, un algo y lo maneja de maravilla, pero no así asume su responsabilidad como adulto. Y esto no quiere decir que por eso nos tienen que hacer felices a nosotros como padres. Y tenemos puestas muchas expectativas en ellos porque desarrollan mucha tecnología, pero no hay humanidad o cosa atrás que estén. Con esto regresamos en un momentito, vamos a un corte, quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza, completamente en vivo, y les recordamos que Canal 11 reabrió el centro de acopio para ayudar a los damnificados por los sismos. Recuerde que puede traer su ayuda hasta este próximo 18 de diciembre. La estamos recibiendo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Se necesitan muchísimas cosas, todos los artículos van apareciendo en su pantalla y están apareciendo a lo largo de las transmisiones de Canal 11 para que usted se sume con su ayuda. De verdad, cualquier granito de arena es bien recibido y muy necesario. Aquí estamos en Manuel de Carpio, 475 en la colonia Casco de Santo Tomás, delegación Miguel Hidalgo. Les recuerdo, lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy y salimos a preguntarle a la gente si sus hijos cumplieron sus expectativas. Y la misma pregunta le hago a todas ustedes que nos ven y nos pueden escribir a través de las redes sociales. No. No. 3, 1 no. El más chico no. Que estudiaran, que trabajaran y que fueran unos jóvenes de provecho. Que estudiaran, que fueran profesionistas. Hasta ahorita 3 de ellos sí. Una no, porque ya se hizo mamá como yo. Pero espero que en algún momento aprenda que aún con hijos se puede estudiar. Tal vez no pusimos demasiado énfasis en la educación de nuestros hijos. Oigan, no, a mí de veras me choqueó este sondeo. Sí. De veras, es un shock oír. ¿Cumplieron las expectativas? No y no. Pero ¿será también que a veces hay papás bien difíciles de complacer? Porque a veces muchas personas oye, pasan la vida... Alex encontró apuros difíciles. No lo sé, pero sí me ha tocado escuchar discursos de amigas, de gente que dice, es que por más que hice o casi me volteé al revés, estudié lo que mi mamá quiso y nunca logré que me mirara como yo quería. Y de ahí se atoran muchísimas personas toda la vida. Miren, aquí nos dice una llamada de Pepe Romero. Yo desde niño lo vi, creció, se desarrolló. Yo quería que fuera músico, pero vi que su inclinación no era por ahí y se fue a la milicia. Él sí está cumpliendo sus expectativas y es militar de carrera. Para uno como padre es complicado porque van a cuidar a otros. Fíjate ahí. Pues. A ver, pero a mí me gustaría preguntarles, o sea, ¿qué es lo que pasa en la relación de esos papás con esos hijos cuando la respuesta es esta? A mí me parece muy inquietante, ¿no? Para poder pensar
sí la respuesta del sondeo de entrada, ¿no? Porque cumplió con tus expectativas, no cumplió con las expectativas, pero eso no quiere decir que haya fracasado necesariamente, ¿no? Claro. Este o sea, testimonio, es que se me hace muy fuerte porque cumplió con tus expectativas. No cumplió. Pero no, será- pero- 3 sí, una no, porque se volvió mamá. No es que, y dices, o sea, si un hijo está oyendo eso, ¡auch! Pero Sí, ¿por porque qué? mira, ¿Qué ahorita- expectativas nos ponemos? Porque también se me hace que no son Por no son ejemplo, mira, realistas, no sé, ¿o se qué? me ocurre un ejemplo práctico. Ahorita justo en los cortes, para los que están en su casa y no lo saben, bueno, vienen los técnicos y nos acomodan, ¿no? Nos ponen el micrófono, nos ponen y te recargas y te dices, y ahí te quedas, ¿no? Así te quiero. Y de ahí tú dices, no, espérame, me acomodo, ¿no? Me tengo que mover. Sí, y no Entonces, queremos que se es muevan. muy inquietante este testimonio justo porque muestra una falla ahí estructural. Un padre que quiere que su hijo sea músico y su hijo es militar. Fíjate qué extremos, Qué ¿no? extremos. Y se profesionaliza en un tema que tiene que ver con el estar autorizado a dar muerte, ¿no? Entonces, ¿qué corre, qué subyace, ¿no? En esta elección que un hijo hace y que da todo el giro aparente a lo que el padre quiere. Es decir, que el hijo ha hecho un tipo de filiación, porque eso sería importante destacar, ¿no? No es que un hijo genere una elección de una forma automática. A mí me gustaría que sino hay rompiéramos un mito. nada más termino la idea, hay un proceso que tiene que darse de apropiación de ciertos deseos y disposiciones de los padres que terminan traducidos de esta manera. Entonces, ese pasaje es un pasaje que no es espontáneo, sino lleva una historicidad y subyacen una serie de cosas que es muy interesante poder develar. Porque una mujer que supuestamente quiere decirle a su hija que no se convierta en madre y ocurre exactamente el giro contrario y la hija reproduce ese lugar de la maternidad a temprana edad, dejando botada la escuela, por ejemplo. Claro, pero habría que preguntarle ella qué quiere con su vida, ¿no? A Pero ver, yo creo que aquí. romper esos mitos, ¿no? Como tú lo dices brillantemente, Lilia. Es importante el hecho de que en dónde se ha escrito que los hijos nos pertenecen, ¿no? Había un poeta por ahí, lo recordarán, Jalil Gibran Jalil, donde dice que nuestros hijos son un producto del anhelo de nuestra vida, pero no nos pertenecen. Entonces, si no nos pertenecen, ¿en dónde está escrito que un hijo tiene que venir a nuestra vida para que llene nuestras expectativas? Él tiene un derecho, un ser humano inalienable, de poder llegar y formar lo que él quiere en su vida. Está siendo exitoso según el sondeo, pero para el padre nunca le va a llenar. Entonces, tenemos que romper ese mito y empezar a creer realmente. Un hijo viene a nuestra vida por el anhelo de quererse nosotros ser padres, pero no nos pertenecen. Y muchos casos de los que hemos visto aquí, los padres esperan que cuando llegue el hijo, entonces ellos sean felices. El hijo me dé la felicidad que por alguna razón va a yo no he colmar. encontrado. Exacto. Y precisamente eso les quería compartir, porque aquí dice en Facebook, los hijos no debemos cargar con las frustraciones y traumas que a veces nuestros padres tienen. Venimos a cumplir nuestros sueños, no los de ellos. Otro comentario de Adris en Facebook Live, yo creo la mejor expectativa es que ellos finalmente sean autosuficientes y que se realicen en lo que ellos quieren. Después Andrade Flores dice, ¿se puede dejar de poner expectativas en los hijos? ¿Y cómo se hace? Porque lo único que quiero es que ellos sean felices y que hagan lo que les guste, pero es difícil porque a veces me pongo a pensar que si algunos de mis hijos ya no quieren estudiar, me entra mucho miedo y pienso que la situación es muy complicada en el país. A ver, Socialmente, por ejemplo, de las entrevistas que hicieron, por ahí alguien decía que lo que esperaba es que sus hijos fueran profesionistas. Y esto va con ciertos valores sociales. Se espera que la gente que es profesionista le va a ir mejor, va a ganar más dinero. A veces los padres lo ven desde este punto de vista, que mi hijo sea una persona de éxito. ¿Y qué es una persona de éxito? Que no vaya a hacer una carrera de humanidades porque de eso pues no va a vivir. Que tenga que estudiar una carrera clásica, que sea doctor, sea abogado, sea maestro. Donde Antes eran cobre las bien. carreras para que gane dinero, ¿no? Cuando en realidad las expectativas, creo yo, deberían de ir más en la realización de nuestros hijos, que ellos puedan crecer, ser autónomos, tomar sus propias decisiones de una manera madura. Sin embargo, esto con mucha frecuencia no sucede, porque también el padre, a su vez, se supone que tendría que cumplir con ciertas tareas socialmente. La sociedad espera que los padres sean unos educadores que les hagan a los hijos tener esta decisión o aquella y que se formen de tal o cual manera. Y esto es entonces algo donde los mismos padres están involucrados porque socialmente se espera
que hagan ciertas cosas por los hijos. Por eso hay buenos padres y malas madres también, ¿no? Porque yo creo que justamente lo que se conjuga ahí es estas dos cosas que tú estás planteando, ¿no? O sea, por un lado son las expectativas que yo tengo como papá de cómo va a ser mi hijo, pero por otro lado es las expectativas que el mundo tiene y que yo me comí y que me creí Claro. de cómo debo de ser como mamá, ¿no? Y entonces esas se conjugan. Pero en este ejemplo que pusiste dices, bueno, hay veces que lo que yo deseo es que mi hijo tenga X profesión para que salga adelante, para que pueda mantenerse, para que pueda ser independiente y autosuficiente. Yo preguntaría ese anhelo hasta dónde es válido. Y hay veces que es, yo quiero que sea médico, porque entonces así la calificación mía de mamá va a ser superior. Claro. Porque logré a un médico, ¿no? Y entonces son cosas, son dos motivos diferentes, pero no sé qué opinas tú de la diferencia de los dos. O sea, uno tiene que ver conmigo, el otro tal vez sí tiene que ver con mi hijo, o con que mi hijo salga adelante, sea independiente, autosuficiente. No es eso lo que decíamos, porque no te estoy diciendo que seas médico, sino lo que quieras, pero que seas autosuficiente. Es que hay que ver ahí cuál es la función del hijo, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a saber cuál es la función del padre, cuál es la función de la madre, pero es importante también destacar cuál es la función del hijo. ¿A qué te refieres? El hijo tiene una función en la familia y tiene una función con respecto a los padres. Y esa función es, digamos, llevar a cabo o investirlos, ponerlos en un lugar digno, dignificarlos, ponerlos, narcisizarlos, digamos, ¿Según ¿no? quién? Es decir, los hijos sostienen en mucho, esa es su función, el narcisismo de los padres. Pero según quién Por es esa la función del pues hijo. los mismos padres, porque entonces los padres van a crear al mejor hijo que los ponga a ellos en el mejor lugar de padres, como tú lo has dicho. Entonces quieren que sea el mejor alumno, el mejor médico, no por el hijo, porque además siempre se dice que es por el bien del hijo. Yo te corrijo por tu bien, pero en realidad te corrijo por mi bien, para que todos vean y reconozcan lo excelente padre que soy, lo buen padre que soy. Es decir, el padre tiene el hijo tiene la función de vestirme a mí frente a los otros, ¿no? Dignificarme y ponerme en ese lugar. A ver, pero respondiendo a la pregunta, Pablo. Todo esto que dice Liliana, ¿verdad? Lilia, es muy importante. Sin embargo, desde el punto de vista social, ¿qué es lo que se supone que debe de ser una buena familia? Una familia feliz, unos padres adecuados, unos hijos que hagan lo que se supone. En nuestra sociedad, por ejemplo, pues está el 4º mandamiento donde dice que honrarás a tu padre y a tu madre, y entonces se supone que los hijos tienen que ser respetuosos y tienen que obedecer lo que sus papás dicen, y es un buen hijo. Pero si un hijo se atreve a pensar diferente, a hacer las cosas de otra manera, es calificado como un mal hijo. Esos aspectos van seguramente a influir en la relación entre el padre y el hijo. Tenemos nosotros una serie de expectativas conscientes. Sabemos y puedo decir, yo quiero que mi hijo sea feliz, se desarrolle, sea una persona autosuficiente. E inconscientemente puede haber otras cuestiones, como por ejemplo, yo no fui profesionista y quiero que mi hijo sí lo sea. A mí me gustó mucho la música y quiero que sea músico. O el caso de esta persona, yo odio a los militares porque son terribles. Y entonces, ¿cómo mi hijo se convierte en un militar? Habría que ver qué hay debajo de todo esto y qué son esos aspectos inconscientes que tenemos que reconocer en nosotros mismos como padres. Yo puedo platicar una anécdota personal. Cuando mi hijo era pequeño, a mí me gustaba, a su vez de chico, armar estos modelos de Revelodela. Un día vi uno y dije, este está muy bonito, y se lo regalé, y lo vio y me dijo, qué bonito, y lo guardó. Lo armamos después, y después lo volví a sacar. Lo armamos otro día. Me di cuenta que el que quería armar ¿Eras tú? era yo, no era él. Claro, era lo que a mí me gustaba. claro. Él pues, amablemente me decía, sí, después lo haremos, ¿verdad? Pero no era lo que él quería, era lo que yo quería. ¿Y lo armaste? Dime que sí. Finalmente después yo lo armé. Qué bueno, felicidades. Oye, vamos a ver el siguiente testimonio y seguimos hablando de este tema, acompáñame. Tengo 26 años y me adoptó una tía cuando yo tenía 4 años. Mis papás nunca se quisieron casar y estar juntos, entonces ella tomó la decisión de tenerme con ella y de adoptarme. Cariño nunca me faltó, pero pues creo que el hecho de no integrarme yo por completo con mi familia me hizo tomar algunas decisiones malas. Entre la fiesta y las desveladas y la bebida, pues conocí las drogas
y pues me gustó. Después de eso tuve muchos problemas en mi familia porque obviamente llegaba demasiado tarde, me la pasaba con el novio, con los amigos, de fiesta en fiesta. Mi tía siempre, cuando tenía oportunidad de verme y de hablar conmigo, me dijo que pues no era la hija con la que ella había creído y en la que ella había educado y le había dado valores. Estos problemas fueron tantos y tan seguido que se obligó a mi tía a buscar a mi mamá para que hablaran conmigo, ¿no? Quizás que eso hiciera que cambiara de decisiones, de opiniones, de vida, pero pues aún así seguí de fiesta, no me importó mucho. Y creo que ahora pues no está tan padre. Mi propia mamá, bueno, siempre me dijo que no era la hija que ella esperaba, pero pues a final de cuentas mucho cariño no recibí de ella. La que me preocupaba era mi tía, ¿no? Por la que yo sentía pesar era por mi tía y pues me dolió mucho cuando ellos me dijeron que no era la hija que ella esperaba. Ya no me drogo, ya no voy a fiestas, hoy procuro esforzarme mucho en la escuela, esforzarme en el trabajo y al final de cuentas siento que la opinión que tienen mis tías, mi tía y mi mamá pues es la misma, ¿no? De esta niña es una drogadicta alcohólica y fiestera, pero pues hoy en día no es así, hoy en día estudio, trabajo y no lo hago más. Muchísimas gracias por este testimonio y me parece un testimonio muy fuerte. ¿Qué tan decepcionados? En la cápsula dice, es que mi tía me adopta a la madre, no toma la postura de madre desde un principio, pero sí la cuestiona, ¿eh? Y la pregunta es, aquí tanto la tía como la madre se sienten muy decepcionados. ¿Qué pasa cuando nosotros de padres o los padres en general nos sentimos decepcionados en una vida en donde debería de arrancar y de repente se detiene, ¿no? Ella misma dice, yo reflexiono y estoy metida en drogas, en alcohol y veo que no avanzo. Parece ser que actualmente ya hizo un cambio favorable en su vida y esto fue bueno, pero aquí ya eran 2 mujeres en una sola vida. Esta chica cargaba con 2 madres que ni siquiera las 2 fueron realmente de base fuerte, sino era la madre que nunca estuvo presente porque estuvo ausente, porque no podía con ella, pero la criticaba. Y también la tía que trató de hacer un buen papel, pero no era la madre como tal. Angélica, y a mí me gustaría que nos dijeras, si se puede más o menos saber, o sea, ¿cuáles serían las consecuencias para un ser humano, en este caso esta mujer, donde no solamente su mamá biológica la rechaza, sino su mamá adoptiva también, ¿no? Digo, sabemos que se es mamá cuando se adopta, seas mamá biológica o seas mamá adoptiva, cuando realmente adoptas el papel es cuando te conviertes en mamá. Pero bueno, en este caso estamos viendo que ella dice al final algo que a mí me parece muy fuerte a nivel emocional, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de decir... Las 2 consideran que no cumplí con sus expectativas, las 2 consideran que estoy mal. Bueno, pero es que eso está en el origen, ¿no? Claro. O sea, dice, no soy la hija que ella quería. Sí, desde el principio no lo era. Fue tratada como desecho, ¿no? Claro. O sea, finalmente las consecuencias ahí están. ¿Pero cuáles serían las consecuencias? Esas consecuencias que ella dice, bueno, es una persona pues que no puede asumirse como un sujeto, ¿no? En una condición de desear algo para ella, sino está consumiendo, está intoxicándose, está destruyéndose. Claro. Porque finalmente, ¿quién le dio ese estatuto de sujeto, de un ser amado, de un ser deseado, querido y de planeado, ser, ¿no? deseado, amado, querido, amado. Exactamente. Como tú bien dices, finalmente yo creo que habría que enfatizar aquí, por el testimonio, que todos los hijos son adoptados. Es decir, hay que adoptar no solo el lugar de madre, sino hay que adoptar a ese hijo. No basta tenerlo, hay que adoptarlo, hay que maternarlo para que el hijo pueda adoptar también esa madre y asumir, digamos, un linaje. El problema es que aquí hay una ruptura. Ella no termina de vincularse ni a uno ni a otro, porque finalmente tampoco fue algo positivo en esta cápsula, ¿no? Ya tu circunstancia está así, ya naciste aquí, no llenaste expectativas según para ellas lo que dicen. Lo que a mí me gustaría dejarte de recuerdo agradable es esta plataforma en la que tú naciste, creciste, te estás desarrollando y ahora ya saliste del mundo de las drogas y del alcohol y estás llevando una mejor vida. Lo ideal sería, fíjate bien, el día de mañana, si tú deseas formar una familia, en qué cosas sí podrías ayudar y el estilo de vida que has llevado ahorita, que no ha sido tan agradable, no cometer esos mismos errores, aunque acabamos educando mucho en forma inconsciente, como lo dijo aquí nuestro compañero. Pero esta plataforma te va a ayudar de lo amolado
vamos a decir un término fuerte, de lo fregado que viví, ¿qué puedo recuperar? Gracias, nos vamos a un corte. Yo creo que estoy fallando yo como mamá. Te frustras mucho y pues tratas de insistir e insistir para que pues logre lo que tú hubieras querido hacer o que sea como tú eres. Pues de alguna manera se puede tener algún resentimiento contra esta situación, no darle las atenciones adecuadas, estar siempre esperando cosas más de él, que pues obviamente como no se tiene esa imagen o esa cualidades que uno esperaba de él, pues se le puede tener lejanía. El hijo sin amor pues puede tener pues aislamiento. Se va uno para abajo, porque entra uno en depresión. Uno quiere que salgan adelante, que estudien. Suele ser una frustración. Bueno, ya estamos aquí de regreso y tengo conmigo aquí a Alfredo, que nos va a platicar un poquito que parece que él no cumplió las expectativas de su papá. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, definitivamente creo que es muy difícil cumplir las expectativas, uno como hijo con los padres y como padre, que los hijos cumplan las expectativas, porque realmente uno como padre quiere que los hijos sean lo que uno no pudo haber sido. Pero a ver, cuéntame en tu caso, o sea, ¿qué expectativas tenían tus papás? Lo que pasa que, pues obviamente mis padres tenían la expectativa de que obviamente que uno fuera profesionista y todo eso, pero llega un momento que por las necesidades económicas no logra uno. ¿A ti te dijeron, queremos que seas profesionista? Sí, definitivamente. ¿Y no fuiste profesionista? No, bueno, tengo una carrera técnica como contador, pero nunca va a dar uno el gusto a los padres de ser lo que ellos quisieron que uno fuera. ¿Ellos qué querían que fueras? Bueno, eso no lo sé exactamente, pero obviamente ellos siempre piensan que uno sea lo mejor y bueno, pues la idea es de que uno como hijo quiere realmente uno ser feliz y buscando unas cosas diferentes a lo que ellos quisieran que uno pudiera haber hecho. ¿Pero ellos te lo dijeron en algún momento, Alfredo? Sí, ¿Qué claro. te dijeron? Sí, que obviamente que querían que fuera, no sé, por ejemplo, abogado, y en un momento determinado pues no se fue uno por el derecho, sino se busca otro tipo de carreras, y pues no, desde ahí ya no cumple uno las expectativas que realmente ellos quieren. Okay. Sí. ¿Y tú tienes hijos? Sí, claro. ¿Y han cumplido las expectativas que tú querías? Yo creo que se repite la historia porque tampoco cumplen las expectativas a lo que uno quisiera que hubieran sido. ¿Qué quisieras que hubieran sido tus hijos? Bueno, por ejemplo, uno de mis hijos me hubiera gustado que fuera médico, más sin embargo fue por el lado de la música y es feliz, es su vida la música. ¿Y por qué querías que fuera médico? Pues porque uno piensa que tiene la capacidad de que lo hubiera hecho y lo hubiera hecho muy bien. Pero a fin de cuentas yo dije, bueno, lo que uno intenta como padre es que los hijos sean felices. Y afortunadamente, como es la música, es su vida, pues creo que es feliz siendo lo que hace, componiendo, haciendo música y todo eso. Muchísimas gracias, Alfred. Fíjate, me llama mucho la atención, ¿no? O sea, dices, no cumplió con mis expectativas, pero quisiera que fuera feliz. Y bueno, ha sido feliz, pero no cumplió con mis expectativas. Somos como contradictorios en el discurso, ¿no? No es no necesariamente una contradicción. Mira, partimos de una idea, y es importante resaltar esto, partimos una idea de trascendencia, ¿no? A nosotros nos dicen que tenemos que trascender en la vida. Y la manera de buscar como los recursos de trascender en la vida, bueno, uno de ellos, ¿no? Nos dicen que es justamente procrear. Y en la procreación nosotros lo vemos entonces como un mecanismo, como un vehículo también de trascendencia, y en ello se van también todas nuestras ideas, nuestras idealizaciones propiamente dichas, y entonces queremos que trascender a través de esas idealizaciones. Cuando nosotros nos vemos confrontados en la realidad con esas idealizaciones, entonces nosotros tenemos una gran oportunidad de entender que aunque nuestras expectativas no se cumplieron, eso no necesariamente tiene que ver con que no podamos trascender. Pero cuando nosotros hacemos este contacto con la realidad, es que nosotros podemos dar ese salto. Mientras nosotros nos quedemos estacionados en esta idealización, nosotros vamos a querer siempre que nuestras expectativas se cumplan y se realicen, porque muchas de ellas tienen que ver con el mundo de la fantasía. No me dejarán mentir por acá. Esto de lo que hablas tiene mucho que ver también como cuando tienes algún niño, algún hijo
que tiene alguna discapacidad. Si te quedas estacionado en el sueño del niño que hubiera sido distinto, nos lo dice aquí una llamada y bueno, hay dos llamadas que tienen que ver, uno con enfermedad y otro con discapacidad. Dice aquí Guillermo Mufasa, cuando un niño nace con alguna discapacidad existe un duelo y desgraciadamente también la no aceptación, ya que no cumple con las expectativas de los padres. Y otra llamada que ahorita no la encuentro, pero habla sobre la enfermedad, cuando tienes algún hijo que tiene una enfermedad crónica y que después de que entiendes su forma de vida y lo acompañas, entonces trasciendes a otra etapa que es la aceptación. Ahorita se las leo en cuanto y el asunto es que mientras no hagamos contacto con la realidad, de elementos como muy precisos de la realidad, nosotros siempre nos vamos a estar sosteniendo en esta fantasía. Y en el asunto de los padres con los hijos, devienen dos situaciones: la preferencia y el rechazo. Aparecen estas dos características en los padres en donde nosotros o preferimos a algunos hijos por ABC o rechazamos a nuestros hijos por ABC. Y ese ABC serían justo las expectativas, ¿no? O sea, de repente yo puedo rechazar a uno de mis hijos porque tal vez no. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con Alfredo, pero no, como nos acaba de decir, o sea, porque pues mi hijo es músico, pero yo siempre anhelé que fuera médico y de una manera inconsciente yo puedo estar ahí rechazando todo el tiempo. Y si a otro de mis hijos que soñé que fuera músico y resulta que sí fue músico por su propia elección, entonces ese sí cumple con mis expectativas. A ese no lo rechazo ni de manera inconsciente. Mira, fíjate que por una característica biológica filogenética, todos los animales tienen esta parte del rechazo o la aceptación. La aceptación, la preferencia o el rechazo. Biológicamente todos los animales la tienen. ¿A qué te refieres? Hay una situación biológica que todos los animales tienen de preferencia o rechazo con alguna de sus crías. El asunto en los humanos... ¿estás diciendo que eso sería como esperable, como biológicamente esperable que un papá rechace a su hijo a uno y a otro no? El asunto en los humanos, en los seres humanos, es que nosotros por la parte de la inteligencia, de la conciencia, podemos luego entonces transformar, digamos, ese impulso en una situación de mucho más conciencia en donde nosotros pulimos y moldeamos, digamos, ese impulso y en la libertad nosotros de conciencia nosotros podemos elegir cómo nos vamos a relacionar cuando sentimos eso. A diferencia de los animales no pueden hacer esta conciencia y entonces no pueden limar o pulir esa interacción. Los seres humanos sí. No estoy diciendo... Ojo, no estoy diciendo que biológicamente nosotros estamos determinados al rechazo. Estoy diciendo que esta característica que también de alguna manera poseemos, nuestra conciencia y nuestro ser de humanos nos llama a saber cómo vamos a trabajar con ella. Es importante esto y quiero puntualizarlo porque también de pronto es real que yo tengo un rechazo con mi hijo o con mi hija. O sea, es real también. Y el asunto vivido de los padres de este asunto real de rechazo con alguien es de mucho sufrimiento también para muchos papás. Claro. Pero aquí y me entonces es algo. importante también entonces ver cómo voy a trabajar y cómo me voy a encargar yo de este asunto en donde seguramente por muchos mecanismos psicológicamente hablando, transferencia, identificación, desplazamiento, etcétera, se están dando muchas situaciones con mi hijo, ¿cómo me voy a hacer cargo yo de esto? ¿No? Para llevarlo a un buen puerto. Yo creo que es importante pensar también que el vínculo con los hijos no es exactamente así en extremo de rechazo o en extremo de aceptación, sino que son siempre vínculos que mantienen esos dos ejes, pero como una condición ambivalente. Es decir, hay momentos que rechazamos o hay cuestiones que rechazamos y otras que aceptamos de mejor manera. Y lo mismo ocurre con los hijos, es decir, los hijos reciben una carga, digamos, una carga de expectativas, pero los hijos tienen que tomar esa carga de expectativas y hacer su propia versión de eso, construir su propia versión de esto. Porque fíjense qué curioso, ¿no? Como para problematizar esto, ¿cuántas veces ocurre que precisamente el hijo más logrado, en el que se supone se depositaron mayores expectativas, es el hijo que falla, incluso llegando a la muerte?
viene un accidente, viene un desenlace fatal, donde ese hijo que nos ponía, que cumplía plenamente la función de sostenernos narcisísticamente frente a los demás, hacernos ver bien, ¿no? Ese hijo falla, se va, viene una tragedia, tú que te dedicas a la tanatología, y verás cuán frecuentes son estos casos. Y bueno, hay una película muere. famosísima que hasta Ajá. ganó un Oscar hace algunos años que trata ese tema, ¿no? Muere el hijo ideal para ellos y el Ajá. otro toda la película está diciendo ¿por qué no fui yo, no? Y el otro que falla, con eso termino para Ordinary people, pensar esto. gente ordinaria se llama. Y el otro que supuestamente falla a las expectativas de los padres, es como decía el testimonio del público, ¿no? Bueno, yo no me siento feliz con ese hijo, pero ese hijo es feliz. Ese hijo sí se realizó, ese hijo no falló. Esto es muy importante porque de lo que hablaba yo no es como, efectivamente son polaridades y no es que siempre nos movamos en los extremos. Hay toda una línea de matiz entre estas dos polaridades. O sea, un poco del eje, porque yo nunca había escuchado esta propuesta que estás diciendo tú, pero un poco desde esta idea de nada del humano me es ajeno. O sea, obviamente nada del humano me es ajeno y yo puedo de repente sentir rechazo y de repente sentir amor o de sentir cercanía con alguien, con mi hijo y con quien sea. Así es, ¿no? a eso Pero es me que al refiero. principio, sí, porque al principio se escuchó como si nacemos y a uno lo vamos a rechazar. No. ¿Cómo? ¿No? No. Sí, pero ya te entendí a lo que te Exactamente. refieres. Pero o sea, ¿sabes, Dani, como Cristina? nada del humano me es ajeno, Pero te quiero entonces comentar yo algo. puedo estar lidiando, perdón, Angélica, puedo estar lidiando entre esos dos sentimientos. Hay momentos, como dice Lilia, en los cuales alguna actitud de mi hijo me va a causar un rechazo y tengo que revisarla y ver si no son mis Exacto. expectativas las que me están haciendo rechazar a mi hijo y realmente yo no tengo razón para rechazarlo, ¿no? O sea, Sí, este es el compromiso. esa es la parte consciente que a mí me va a hacer tener una mejor relación con mi hijo, claro. Ahora, Que es el ahorita compromiso, te doy la ¿no? palabra, nada más quiero que escuchemos este testimonio. Adelante, ¿cómo estás? Perdón, ¿es que tienes tu nombre? Alma. Hola. ¿Cómo Buenos estás, días. Alma? Bien, Buenos gracias. días. Oye, cuéntame un poquito. Parece ser que a ti te pusieron expectativas muy altas y te diste cuenta de ello. Sí, bastante. Es muy cierto, cuando uno es pequeño cumple un rol en la familia, ¿no? Cada hijo. Tal parece que siempre se le etiqueta. Él es el desastroso, él es el brillante. Entonces a mí me tocó el rol de la niña brillante, de la niña de dieces, de excelencia. Es muy difícil porque todo el tiempo en tu imaginario está esa idea de la aceptación a través de mis logros. Cuando empiezas a tener pequeños fallas, pequeños fracasos, porque llega un punto en el que te cansas, la exigencia rompe y te cansas de ser la siempre brillante, la siempre que todo hace bien, entonces empiezas a fallar y eso causa un gran conflicto interno también, mucha frustración, porque también en parte idea de los padres y en parte también idea tuya que lo sientes así, sientes que ya no vales lo suficiente, que ya no eres lo suficientemente buena hija. Ya no cumpliste con el rol que se te asignó. Exacto. Pero que aparte tú te creíste también. Sí, claro, que yo me creí muy bien, ¿no? Yo desde pequeña lo vi así, que yo iba a ser como la salvadora, la que iba a tener una carrera, la que iba a ser una gran empresaria, ejecutiva, lo que quiera que fuera, porque era la niña de dieces. Entonces, sí, la exigencia sobre mí misma también fue demasiada, hasta tal punto que empecé a fallar. ¿A qué te refieres con fallar? Porque me llama mucho la atención. O sea, seguramente debe de estar directamente relacionado con lo que ellos esperaban de ti. Claro, fallas académicas sobre todo, ¿no? ¿Empezaste a tener menos de 10? Claro, menos. Me recuerdo la primera vez que saqué un 7 y para mí fue muy frustrante. Yo lloraba, fue en la secundaria y me decían todos, cálmate, solo fue un 7. Y dije, no, es que este 7 ya no sirvo para la escuela, a ese grado, ¿no? Y yo de verdad me acuerdo de ese día, fue para mí muy frustrante, el primer 7 de mi vida, porque sentí que no valía nada, que ya no debería seguir estudiando porque ya no era buena. ¿Qué edad tenías? Tenía 13 años. Uy, 13. estabas chiquita. ¿Hoy dónde estás? Pues estoy en un momento en el que estoy en una lucha conmigo misma. Siento que es uno de los momentos en los que estoy tocando más fondo, pero que es el mejor para mí, en ese momento en el que yo estoy dejando de lado lo que los demás esperan de mí y me estoy reencontrando a mí misma sin sentirme avergonzada de lo que soy, sin sentirme avergonzada de lo que quiero, buscando mi independencia, tomar mis propias decisiones, porque esas exigencias también te atan.
Claro. te quitan autonomía Claro. y te pierdes entre lo que tú quieres ser y entre lo que los demás esperan de ti, ¿no? Claro. Yo quería estudiar una carrera en humanidades, la música era mi pasión. Yo recuerdo cuando decidí eso a los 18 más o menos, después caí en una crisis de ansiedad terrible, en un trastorno de ansiedad generalizada, porque sentía que no era una carrera de verdad, que no iba a ser algo bueno. ¿Y qué estás haciendo ahora? Ahora, pues, justamente, lo primero para mí es independizarme, físicamente incluso. Creo que a partir de asumir esa autonomía y ese... ¿Estás buscando trabajo o ya estás trabajando? Sí, estoy buscando trabajo y el siguiente paso para mí es muy claro, es asumir mis responsabilidades, hacerme cargo de mí misma y poder tomar mis decisiones. Muchísimas gracias. Gracias por tu comentario. Fíjense qué importante. Angélica, por favor. Alma, por ejemplo, yo te quiero preguntar algo. Ahorita tú ya sientes que estás trascendiendo esa poca tolerancia a la frustración que tienes. Cuando un hijo es muy exitoso, toda la familia lo aplaude y le dice que es maravilloso. Entonces tú vienes cargando una fuerte demanda por expectativa de tus padres. La primera vez que tú sacas un 7, entonces dices, yo ya no sirvo para la escuela y a lo mejor abandonas todo o por lo menos te empiezas a sentir con un alto nivel de exigencia porque tú misma te enseñaron desde pequeña que tenías mucho o tú misma que exigirte hacia ti misma. A estas alturas de tu vida, ¿sientes que ya lo estás empezando a nivelar? Porque de ahí genera mucho el problema que ahorita tú estás cargando contigo misma. Tú generaste culpabilidad en tus padres, empezaron a sentir angustia ellos y empezaron a ver que tú eras la niña que ellos pensaban que tú ibas a prometer. Ahorita sigues viviendo todavía un poco aunada a lo que tus padres siguen esperando de ti con esa relación, o tú ya sientes que estás un poquito más independizada de esa poca tolerancia a la frustración. Siento que todavía... Espérame, permíteme. Gracias. Ahora Siento sí. Gracias, que todavía me falta desprenderme un poco, sin embargo sé que estoy en ese camino arduo de dejar a un lado esa frustración y justamente mis constantes saboteos o autosabotajes tienen que ver mucho con esto, con el miedo al fracaso. No que no tenga la capacidad, porque siempre he tenido mucha capacidad para el estudio, para hacer las cosas, pero siempre que estoy a nada de dar el siguiente paso, me regreso y me regreso. Pero tú no veniste a llenar las expectativas de tus padres. Trabaja sobre el objetivo que tú tienes en tu vida. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ahorita preguntamos qué opinan porque nos vamos a ir a un corte, Angélica. Quédense con nosotros, estamos en diálogos y bueno, antes de irnos, Sandy nos va a leer una llamadita. A ver, les leo, aquí nos dice Imelda, mi papá, mamá y el padre de mis hijos esperaban que yo fuera una madre dedicada a sus hijos, pero decidí cambiar esas expectativas y también soy licenciada en Ciencias Humanas, terapeuta y rompí con esta idea. Así como ella, hay muchos comentarios más, se los agradecemos y regresando se los leo para que estén enterados de todo lo que nos dice el público. Seguimos en Diálogos en Confianza, gracias por todos sus comentarios en el tema del día de hoy y le adelanto el tema de mañana para que si quiere participar nos haga llegar todos sus comentarios o puede venir también al estudio. Vamos a hablar sobre las emociones ante una enfermedad crónica. Estas enfermedades son las que se presentan por un largo periodo, si no es también por toda la vida, por periodos muy largos y en algunos casos existen tratamientos para controlar los síntomas y se pueden disminuir las molestias y el dolor, pero sabemos que ante estas enfermedades hay ansiedad, hay en algunos casos depresión y algunas otras emociones. Por ejemplo, es muy importante fortalecer la autoestima, fortalecer los lazos con la gente que nos va a acompañar cuando tengamos que transitar por una condición de vida de esta manera. Y por eso es importante hablar de las emociones que van a presentarse. Hay que adaptarse porque son condiciones diferentes a las que nos habíamos puesto como expectativa, ya hablábamos hace ratito de ello, y se puede lograr sentirse bien, sentirse pleno ante ciertas condiciones. Así que mañana vamos a presentar este tema para que usted lo comparta con nosotros y vamos a continuar hablando del tema del día de hoy sobre las expectativas de los hijos. Vamos a ver primero el siguiente testimonio. Bueno, un resumen de lo que ya se dijo y un testimonio. Es como una canasta que vamos cargando con las expectativas que nuestra familia nos pone desde el nacimiento, ¿no? Siempre que tenemos hijos podemos tener expectativas conscientes, pero muchas son inconscientes y esas son las que a veces pesan más. Pero a lo largo del desarrollo y crecimiento del niño les vamos nosotros transmitiendo como papás una serie de expectativas que a ver si las cumplen o no las cumplen. Se supone que las parejas desde que se encuentran y planean, entendiendo que así fuera, que se planea, que se desea, que se espera, pues tienen ciertas expectativas sobre ese hijo ideal, ¿no?
Una cosa es el plano del discurso, de lo que se dice, ¿no? Y ahí aparentemente todo suena muy coherente. Pero hay todo otro plano de lo que no se dice, claro, y que sin embargo los hijos captan y traducen a su manera en formas de ser. Los padres generalmente quieren recabar todo lo mejor que en su sistema familiar encuentran y es lo que quieren depositar en el hijo. La mayoría de las veces creo yo que en el matrimonio no hay una idea clara de qué es lo que se quiere, a dónde se quiere llegar. Es importante el hecho de que en dónde se ha escrito que los hijos nos pertenecen, que nuestros hijos son un producto del anhelo de nuestra vida, pero no nos pertenecen. ¿Dónde está escrito que un hijo tiene que venir a nuestra vida para que llene nuestras expectativas? Él tiene un derecho, un ser humano inalienable, de poder llegar y formar lo que él quiere en su vida. Se esperaba mucho de estas generaciones, eso es lo que se comenta ahorita sociológicamente y al menos psicológicamente, porque ellos están muy avanzados tecnológicamente. No así queremos decir que tengan un buen desarrollo como tal para llegar a una edad adulta con estabilidad mucho más madura. Y tenemos puestas muchas expectativas en ellos porque desarrollan mucha tecnología, pero no hay humanidad o cosa atrás. Tengo 4 hijos, estudié la licenciatura en Relaciones Comerciales. Actualmente sigo estudiando y pues soy ama de casa. Las expectativas que mis papás tenían de mí, creo que además de terminar la carrera que trabajara. Fue algo que como que no fue muy de su agrado que no estuviera en el ámbito laboral. Sin embargo, pues por una parte, por decisión propia, me dediqué a cuidar a mis hijos. A mí me gustó esa parte. Cuando estaba más joven, pues la implicación siempre fue que estudiáramos la carrera que quisiéramos para podernos desarrollar profesionalmente en lo que nos gustara. Y ya después cuando fui mamá y vieron que no trabajé, sí fue un poco la insistencia en que como que hiciera algo más. A veces no eran palabras, eran más bien así como de ¿a qué horas vas a buscar trabajo? Pero no te lo dicen, ¿no? Solo pues esperan que actúes. Pero ya me había gustado esa parte. Aparte, un poco en el inter de esto, me empecé un poco a enfermar, entonces también era más complicado. Yo como papá, pues espero que mis hijos logren ciertas cosas, sean por lo menos como lo que tú eres. Si tú ya obtuviste una carrera o algo, tus hijos quieres que sean como tú y más grandes que tú. Pero sí, no sabes, por ejemplo en mi caso, que fue la enfermedad, pues no la contemplas, no lo tienes previsto, no es algo que digas, pero me puedo enfermar. Desgraciadamente cuando somos jóvenes no pensamos en otras cosas que pudieran pasar. Nadie piensa que te vas a tener un accidente, que te vas a enfermar, y son las cosas que tienen que hacer que modifiques tus expectativas. Bueno, pues como ustedes pueden ver, muchísimas gracias antes que nada por habernos dado el testimonio. Y ella era la que nos comentaba también que, bueno, que tiene tres hijas y que una no cumplió las expectativas de ella porque se convierte en mamá. ¿Qué pueden comentar ustedes al respecto? Mira, tengo una también del ser mamá a temprana edad, nos llama, Araceli dice: yo no cumplí las expectativas de mis papás porque me embaracé y no terminé la carrera. Ahora como mamá mis hijos no cumplieron mis expectativas. Y dice, son la raíz de por qué no lo hicieron, por mis miedos, porque no quiero que sufran, porque si sufren, yo sufro. Uno de ellos tiene discapacidad y es sinónimo de sufrimiento para ambos. No quiero sufrir porque tengo miedo. Sí los amo y creo que los dejo libres desde mis expectativas. El trabajo que he venido haciendo es dejarlos libres. Además, si ellos crecen, yo crezco. O sea, como que habla al principio me llama mucho la atención, habla de mucho dolor, al principio la entiendo perfecto, pero después me encanta cómo dice, si ellos crecen, yo crezco. Esa reflexión se me hace maravillosa. Yo creo que está viendo desde el punto positivo. Aquí hay un niño con discapacidad, entonces ella tiene en su familia varios puntos que hemos tratado ahorita aquí en el programa. Ella sí se siente ahora, aquí yo le diría, ¿cómo se llama ella? Araceli. Araceli, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿has trabajado, has trascendido bien? Porque ahorita tú dices, creo que ya lo hemos podido caminar, pero aquí el punto es importante y a ver qué opinamos. El hecho de que nosotros no podemos fincar nuestra felicidad a través de ser felices de nuestros hijos. ¿En dónde está escrito que nosotros tenemos que darle felicidad a ellos? Ellos tienen que ir produciendo su propia felicidad, pero tal parece que ahorita nosotros en el afán indesmesurado de que ellos no sufran, sean mejores y crezcan en otra plataforma,
como si nosotros estuviésemos de padres construyendo para ellos su propia felicidad. Y ellos entonces no están luchando para poder llegar a ser una realización como tal, sino que nosotros como padres tenemos que planearles todo para que ellos puedan salir adelante y sean felices. Nosotros tendríamos que aprender a ser felices independientemente de que nuestros hijos sí lleguen a realizarse en lo que ellos deseen o no lleguen a realizarse. O sea, ¿los estamos sobreprotegiendo? Es que es una cápsula. Yo voy a ser como madre, ella lo dice en la cápsula, yo voy a estar bien si mis hijos están bien. Por lógica se pretende eso, pero en la vida real tenemos que aprender, yo creo que a separar eso. Si mi hijo hace su propia plataforma y él quiere dedicarse a la música, aunque no haya sido médico y él es feliz, yo no voy a fincar mi tristeza o mi felicidad de acuerdo a lo que él haya logrado o no. De ahí lo tengo yo que aprender a impulsar para que él salga adelante como ser humano. Yo creo que esto que está comentando o estás comentando ahorita es muy importante. A veces, y hay algo que se podría llamar el síndrome de Medea, Sí, cuando claro, los ahí hijos está. se convierten en una extensión de nosotros. Mi brazo. Y entonces, en lugar de que ellos puedan ser autónomos, independientes, esperamos que hagan lo que nosotros queremos. Y si no lo hacen, no estamos nosotros felices y a su vez produce infelicidad en ellos porque no están logrando darnos lo que nosotros suponemos que tendrían que darnos. Perdón, pero ¿cuál es el síndrome de Medea para El los síndrome de Medea, Medea es un personaje mitológico que tiene problemas con el que es su esposo, el padre de sus hijos, y como él se va con otra mujer, ella decide matar a sus propios hijos para vengarse de él. Esa es la historia mitológica de, de este personaje. Y Bueno, hace esto- poco lo vimos en una realidad, eso sucedió. Bueno, es muy frecuente, desafortunadamente. en realidad es muy bastante frecuente. En un pleito de pareja y Claro. por venganza. Sí, Y claro, el extremo durísimo. sería llegar a este punto de matar a los hijos, pero no tiene que llegarse a ese extremo. Pero hay muchas formas de sacrificarlos. Exactamente. Por Cuando yo venganza. hago con mis hijos lo que yo quiero para que suceda o no suceda, yo creo que esto es un proceso que debe de ir de una dependencia total del hijo cuando nace, un bebé recién nacido depende absolutamente de los padres y poco a poco tiene que ir convirtiéndose en un ser independiente. Eso es lo sano, eso sería lo normal. ¿Y a qué le llamarías un ser independiente? Cuando puede tomar sus propias decisiones, cuando no está tratando de halagar a los demás, cuando no está buscando la aceptación, cuando alguien dice, bueno, mi papá quería que yo fuera médico, pero yo fui músico y me siento contento y no guardo ningún sentimiento de culpa para con mi papá. Ese era el problema de mi papá, no el mío. Yo Sí, quería que ser se realiza en nombre propio, ¿no? músico. Exactamente. Precisamente porque hay un punto, efectivamente, cuando los niños son pequeños, digamos que son una extensión del cuerpo de la madre, ¿no? La madre puede ir formando al niño y tiene la necesidad también la madre de reconocerse en ese niño, ¿no? Y el niño también de reconocerse en esa madre, pero esa es una etapa. Claro. Después tiene que haber precisamente una intervención que haga un corte y que permita al niño diferenciarse. Oye, ¿y por Pero, qué se porque si no- perpetúa? ¿Por qué se perpetúa? Ese es el porque punto. no hay posibilidad de que haya ese corte, sino el niño sigue quedándose como tomado y no hay una ley que haga una interdicción, una separación que sería precisamente la función del Oye, padre. y el que se quede ahí en esa, así como haces tú con tus manos Ajá, así, sí, ¿tiene comido. que ver con la mamá? Tiene O sea, que ver con la el pap- mamá, no, Ajá. tiene que ver Con con la muchos mamá que factores. no suelta. Porque el padre, si simbiosis. bien el padre va a funcionar como interdicción, es porque la madre le va a permitir que pase, pero cuando hay un conflicto así de trágico tipo Medea, pues evidentemente la madre lo va a tomar además como extensión de sus propios conflictos con el padre que no están resueltos O sea, desde ella. lo agarra como una herramienta, Sí. como un mecanismo para, Sí. para poner un escudo. Mira, es que justo al principio yo decía, hay toda una serie de cosas que en el discurso se dicen, ¿no? Y en lo propositivo se hacen, pero hay toda un otro soporte que no se dice, que corre paralelo y que crea otras versiones que de pronto nos desconocemos, dicen, este no es mi hijo, pero ese hijo es producto de ese conflicto no resuelto de los padres. Oye, pero ¿qué ganancia secundaria como madre yo tendría? Me voy a poner de ejemplo. Ahorita te doy la ¿Verdad? palabra. ¿Qué ganancia secundaria voy a tener yo como madre? A lo mejor yo quiero seguir controlando y es una Claro. codependencia y ahí estamos agarrados como
familia Muegano, y yo como madre tengo una ganancia El secundaria a no dejarlo soltar, a no dejarlo ir, porque yo pierdo mi chamba de mamá. Oye, y son pero varias, directa, son varias. tú hasta es abuela, directa, sí. Yo te Sí. cuido a tus hijos también, no hay problema. Yo puedo con mis hijos y soy la abuela perfecta, Oye, con todo respeto de los abuelos. Claro, claro. Y esta ganancia secundaria de la que hablas es esta falta de proyecto de vida a veces de las propias Lo mamás. que pasa es que las madres podemos decir, no, yo quiero que él crezca y que haga su propia vida, pero ¿qué tanto yo como madre lo estoy jalando como un globo y un hilo y lo traigo aquí conmigo? Y Para es yo un tener hombre- sentido. Claro, porque mi vida pierde sentido. O sea, a mí me dicen que yo soy una excelente madre porque yo estoy trascendiendo y brillo como el sol porque mis hijos brillan. Porque tienen 10. Porque tienen 10, ¿no? Ajá. En la escuela y van peinados con limón. Entonces, ¿qué sucede? Sí, ¿no? Con jitomate. Sí. Limón, sí, Igual, cierto. sí. Y entonces, es importante el hecho de que yo no quiero perder mi esplendor de madre y que siga trascendiendo. Voy a ser una buena madre y luego una buena abuela y yo puedo cuidarlos a todos. Aquí es guardería. Oye, Angélica, perdón, ahorita te doy la palabra, Sandy, pero ¿y qué tanto esa necesidad justamente hace que entonces yo todo el tiempo diga, no estás cumpliendo mis expectativas, no estás cumpliendo para mantenerte chiquito, para mantenerte cerquita, para mantenerte sin que te vayas, pero es una necesidad mía. Sí, porque yo pierdo mi chamba y entonces yo no te estoy dejando a ti crecer, porque en el momento en que yo veo que mis hijos dejan el nido y es vacío mi nido, yo me encuentro sola en esa casa y ya no encuentro. Si tengo pareja, pues tú y yo, ¿qué somos ya a estas alturas, no? Sí, eso Ya ni también nos es muy reconocemos frecuente. como pareja. Por eso A estas mucho, alturas volteas, por ¿y eso qué mucho dices? del déficit del que hablabas al inicio también, que ahora entre más edad los hijos les cuesta más trabajo también salirse del núcleo Imagínate las estadísticas, materno y ¿no? El paterno. 50% entre 24 a 30, no, de 21 a 30 años de edad regresan a vivir a la casa de los padres o nunca se han podido independizar. Sí, eso es gravísimo. Oye, por favor, quiero A ver, quiero dame hacer un segundito, Es sí, que a quiero, ver. antes de que se me vaya, porque es el momento en donde Va, se va, estaba va, va, hablando va. de del Medea, y hablábamos de que hay muchas formas de morir o dejar morir a los hijos. Y tengo una llamada que me pareció importantísima, a pesar de que una persona nos dice en el Twitter que estamos muy dramáticos hoy, quiero decirle que ahorita le voy a leer unas un poquito, no tan dramáticas, pero esta está difícil y quiero que la puntualicen aquí nuestros invitados. Yo fui la segunda hija, nací en una situación muy difícil para mis padres, pues ellos habían sufrido la pérdida de una hija anteriormente y mi madre nunca se quiso encariñar conmigo por miedo a que yo fuese a morir también. Más adelante, mis padres tuvieron más hijos y uno de ellos se parecía mucho a la hija que había fallecido. Cuando esa hermana decidió juntarse con una persona, mi madre me dijo, qué dolor que la que se haya ido fue ella y no tú. Eso me dejó marcada. Fíjense, también yo lo que quería aquí llevar a tema es las circunstancias. O sea, somos también, o sea, no es nada más el hijo como es, sino todas las circunstancias que afectan el desarrollo de una familia. Oye, todos, nos da todos para aquí estamos en shock. Sí, por nos la... da para analizar muchísimo y quiero leerle nada más para no quedarnos Yo nada más le mando un abrazo enorme a un la abrazo persona que muy escribió. fuerte a María, que tuvo la confianza en María. este programa en leernos su historia. Y quiero contrastar con un comentario de Twitter que nos dice Sony, mis hijos son justamente con lo que soñé, para que no nos quedemos también con esta idea de que todo puede ser tan negativo. Sí. Ellos son alegres, independientes, también rebeldes, temperamentales, curiosos y auténticos. No son ejemplo de disciplina ni de perfección, pero lucen sanos y felices y tienen la confianza para conversar con nosotros, sus padres. Esas eran mis expectativas. Ay, qué padre. Felicidades también. Y fíjate qué importante es que las expectativas sean flexibles, ¿no? Porque justo en el testimonio, quería retomar el testimonio de Ana, Alma, que hablaba acá de esta exigencia que ella tenía, ¿no? De parte de sus padres, y cómo esa exigencia, en vez de producir una seguridad como se esperaría, produce también cierta inhibición en otras áreas, porque lo que está dando es miedo precisamente. Claro. Es que es tan alta la expectativa que cómo la alcanzas. Sí, ¿no? Y tan rígida, porque finalmente yo creo que lo importante es poder ser flexible y poder ir respetando la individualidad de ese niño, saber que no puede ser una extensión mía porque las circunstancias de vida de ese niño son totalmente distintas a las mías en mi momento, cuando yo crecí, cuando yo viví. Entonces el niño tiene su propia condición, su propia subjetividad y ya hay que ir siendo permeable también a eso. A ver, adelante, por favor. Retomando lo que nos comentaba Alma y que tú preguntabas, bueno, es obligación también de nosotros, conforme vamos creciendo, de tomar nuestras propias decisiones y de independizarnos. Yo quiero aquí mencionar una película que me parece excelente, que se llama Claroscuro, que está basada en la vida de un músico, Gottlieb, de que el papá quería que él fuera músico y eran unas exigencias terribles, tanto que él terminó en un hospital psiquiátrico.
pero finalmente él logra desarrollarse, logra independizarse, logra casarse, hacer su propia vida. Esto es de lo que se trata. El programa dice, mi hijo no es lo que yo quería, pero el problema es de los papás en todo caso. Y de nosotros en lo individual es cómo podemos romper con todo esto, cómo podemos convertirnos en la persona que podemos ser y queremos ser, ¿no? Claro, y esa sería como la respuesta. Ya vamos a ir a los últimos 2 bloques, a ver si entonces nos van diciendo algunos tips de, bueno, cómo cada uno de nosotros podríamos hacerle frente a esto, porque la verdad las expectativas a veces nos superan, como en el caso de Alma que nos está platicando y que tú bien comentas, la verdad le ha hecho mucho daño las expectativas tan altas, ¿no?, de su papá. Sandra. Miren, les dejo esta llamada de Pedro López. Dice, considero que se están enfocando únicamente en las expectativas que tienen los padres en el sentido académico. En mi caso tengo 2 hijas y el mayor logro es que son personas decentes, bien formadas, con buenos principios, comprometidas y responsables. Para mí no es tan importante lo académico. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y como todos los martes le mostramos las fotografías de personas que desafortunadamente han desaparecido. Sus seres queridos el día de hoy los están buscando y con su ayuda, si usted tiene alguna información, puede hacer que ellos se reúnan nuevamente. Comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla para brindar cualquier información que usted considere importante. Vamos primero a ver a Carlos Sosa Trevera, quien se perdió en la Ciudad de México el 5 de marzo del 2016. Hace ya algún tiempo, este tiempo que están buscando a Carlos Sosa Trevera y mucho agradeceremos la información que usted pueda brindar. Vamos a una segunda fotografía que es la de este pequeñito Ian Alcántara Neri. Seguimos buscándolo y él se extravió en calle Camelia, esquina con Lerdo, en la delegación Cuauhtémoc, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Ian Alcántara Neri está extraviado desde el 16 de octubre pasado, de este año 2017. Una imagen más es la de Athos Iván Portillo Valdés, quien se perdió en calle Popocatépetl, manzana 435, lote 4, en la ciudad azteca del municipio de Catepec, del Estado de México. Athos Iván se extravió desde el 7 de julio del 2017. La última imagen es la de Evelyn Marisol Martínez Baltasar, quien se perdió en Avenida del Puerto número 8, en la colonia San Lorenzo Chimalhuacán, en el Estado de México. Evelyn Marisol está desaparecida desde el 23 de enero de este año 2017. Mucho agradecemos la información que usted nos pueda proporcionar sobre estas personas que han desaparecido y le recordamos en otro tema que sigue abierto el centro de acopio para que usted pueda traer ayuda para los damnificados. En algunos días nuestro equipo de canal, nuestros compañeros de Canal 11 irán a entregar esta ayuda personalmente hasta Oaxaca. Todavía puede usted sumarse trayendo lo que pueda a nuestras instalaciones en Manuel de Carpio 475 en la colonia Casco de Santo Tomás de la delegación Miguel Hidalgo. Este centro de acopio está abierto de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a domingo. Y vamos a continuar con nuestro tema. Estamos hablando sobre las expectativas que ponemos los padres en los hijos y preguntamos a la gente qué características tiene el hijo ideal y vamos a ver qué nos dijeron. Respetuoso, honrado, y eso es lo que se identifica de cada joven. Que estudien, que sean buenos niños y que se dediquen a pasear, a cotorrear. Es lo máximo. Pues sobre todo una cuestión de libertad, y obviamente de valores de vida, no tanto así valores conservadores o de alguna forma rígidos, pero sí una cuestión de libertad sobre todo y de mucha cuestión en la cuestión del juego. Los quieres como son, lo único que les pides es que vivan bajo la educación que les has dado y que tengan sobre todo muchos valores. Obediente, respetuoso. Yo creo en eso se basa que él sea triunfador, que obedezca reglas. Fíjense qué interesante. O sea, ¿cuál es el hijo ideal? ¿Desde dónde lo planteamos? El hijo ideal. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que un hijo ideal es aquel hijo que es capaz de crear su propia ocupación, hacerse cargo de su propio deseo, ¿no? Distinto de los padres, que logre diferenciarse, que logre separarse. Veíamos justo en el testimonio en el público, ¿no?, de Alma,
esta angustia por la que ella está pasando en este momento. Pero esa angustia es totalmente saludable y legítima, ¿no? Dicen que la angustia es el precio de ser uno mismo. Claro. Y eso es precisamente lo que ella está haciendo en este momento. Ya no es más esa exigencia de los padres, pero tiene que pasar por un monto de angustia suficiente que le permita ir hacia el otro lugar, donde ella va a ser creativa, ¿no? Va a diseñar eso a lo que ella se quiere dedicar y lo que ella quiere lograr. Oigan, tenemos un testimonio, es anónimo. Vamos a escuchar qué es lo que nos quiere decir. Adelante, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Pues yo he sido una mamá muy exigente tengo 2 hijos, y bueno, el grande yo creo que es el que ha vivido más mi exigencia como mamá. Cuando lo tuve, pues no me daba cuenta, ya empezó a crecer e ir a la escuela. Y yo le exigía calificaciones de 10. De hecho, él toda la primaria llevó diplomas. Yo no me daba cuenta y bueno, llegué a pegarle porque no sacaba buenas calificaciones o no aprendía lo que tenía que hacer. ¿Para ti qué significaba que él se sacara los 10? ¿Perdón? ¿Qué significaba para ti que él se sacara los 10? Ajá, bueno, yo sentía en ese tiempo que a través de las calificaciones yo podía ser buena mamá para la gente, ¿no? Y entonces yo le exigía eso, buenas calificaciones, y pensaba mucho en lo que dijeran de mí como mamá, mi familia, mis amistades, inclusive las personas que no conozco, ¿no? He llegado a pensar también en eso. Entonces, llegué a pegarle. Y bueno, yo todavía no tenía la fortuna de llegar al grupo. Poco tiempo después llegué al grupo. Y bueno, ahí encontré a mamás como yo, que pegaban también porque pues, por las mismas circunstancias o muy parecidas a las mías. Tú te acercas a este grupo justamente porque te das cuenta que estás saliéndote de tus cabales, digamos, que de repente ya llegas a extremos de violencia. ¿Por eso te acercas al grupo? Yo llegué porque tenía una depresión muy fuerte y yo no me daba cuenta tampoco que estaba viviendo una depresión. Entonces, bueno, tenía la depresión y aparte todos los problemas encima con mi familia y con mis hijos. No me daba cuenta en la situación que estaba viviendo en ese momento. Poco a poco ya empecé a asistir al grupo y escuchaba a las experiencias de mis compañeras muy parecidas a las mías y me identificaba. Había mamás que también habían pegado por lo mismo o por circunstancias muy parecidas y eso me ayudó a mí pues a darme cuenta que yo ya estaba viviendo de una manera pues con mucho sufrimiento y estaba haciendo a mi hijo pagar las expectativas que yo quería para mi propia vida. Okay. Porque bueno, yo después poco a poco me di cuenta que yo lo que quería era estudiar también, y yo había dejado muchas metas, pues atrás que no había cumplido. ¿Y hoy las has retomado? No la escucho, perdón. ¿Hoy has retomado? Sí, ha habido momentos en donde regresé a la escuela a estudiar, y bueno, ahí me han ayudado a encontrar las cosas que a mí me gustan, que pienso que eso es lo que me hace feliz, me hace sentir feliz. Y también me ha ayudado a soltar a mis hijos también de ese lado y a ayudarles a ellos a encontrar las cosas que a ellos les hacen felices. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, quisiera pedirles, si me regalan un minutito nada más, vamos a estar nosotros el próximo sábado, vamos a tener una junta de información sobre neurosis en la Casa de Cultura de Tres Marías, en Huitzilac, Morelos. Va a ser el próximo sábado 16 de diciembre a las 11:30, el teléfono es 5644-7035. Claro que sí, muchísimas gracias y por supuesto lo pondremos en las redes para que los que estén interesados asistan. Gracias. Bueno, pues acompáñenme a ver el siguiente testimonio grabado. Yo siempre quise que mi hijo fuera ingeniero porque yo nunca pude serlo. Cuando mi hijo tenía 15 años, abandonó la preparatoria. Eso fue un golpe para mí porque yo idealizaba que él fuera un ingeniero. En una discusión con mi esposa, yo le dije que no era el hijo que yo quería o que quería que fuera. Mi esposa me dice que por mis traumas
Él ha tenido muchos problemas. Ha llegado al grado de quererse quitar la vida. Mi papá siempre quiso que yo fuera un ingeniero y eso fue a lo mejor que me orilló a que mi hijo también lo fue. Que él le dijera que si él no es un ingeniero, nunca va a lograr nada en la vida. Él me responde que mis frustraciones son mías, que es un hombre feliz y que no está para cumplirme mi sueño. Yo siempre he querido tener otro hijo para ver si es el hijo que yo quería. Mi esposa se ha negado a esto y hemos pensado en el divorcio. Híjole, muchísimas gracias. Es muy fuerte este testimonio. ¿Quieres comentar algo, Carlos? Es esta parte justamente en donde nosotros, yo decía hace un momento, nos tenemos que confrontar con la realidad. Ahorita escuchaba también el testimonio anónimo de aquí del estudio y el tratar con toda esta serie de problemáticas que los padres experimentan también cuando el hijo no está haciendo o se le sale de las manos, ¿no? de ese control o de esas expectativas que tenían con el hijo es muy, muy complicado también. Lo digo porque trabajando en grupos de mamás y papás, ¿no? Justamente de muchos niños, sobre todo conflictivos en las escuelas, ¿no? Niños disruptivos, niños que son problemáticos, esa fichita del salón, ¿no? Tratando con grupos de estos papás, ellos se sienten totalmente angustiados, rebasados también, y entonces habrá que hacer toda una reestructuración de cómo ellos tienen que aprender a ver a sus hijos, de cómo los conocen, ¿no? Hay tres cosas, ¿no? En el trato con el adolescente, por ejemplo, el adolescente llega con el papá y le dice, oye, ¿por qué me tratas diferente a mi hermano? Un ejemplo. Entonces, generalmente los papás o lo niegan, que es lo más frecuente, es, no, yo trato igual a todos mis hijos, ¿cómo crees que voy a hacer una distinción contigo? ¿No? Claro. Segunda cosa que frecuentemente sucede, guardamos silencio, no decimos nada y entonces dejamos a la interpretación del joven o del hijo cualquier cosa que puede suceder. Y tercer cosa que tenemos que aprender a responder es ¿por qué piensas eso o qué te hace pensar eso? Porque entonces abrimos la posibilidad del diálogo a saber qué está sucediendo contigo y qué está sucediendo también conmigo. Claro. Es decir, esta posibilidad de conocer a mi hijo, pero sobre todo que por medio de ello conocerme yo, es también justo hacerme cargo de todo esto que muchas veces me está rebasando. Claro. Oye, yo agregaría una cuarta, que es justo el meollo de este programa, ¿no? Porque tú no te portas como yo espero. Porque tú no haces esto y esto y esto, y por eso te trato diferente. Él sí lo hace, ella sí lo hace, ¿no? También oímos esas respuestas de algunos papás. Sí, el testimonio decía de que el hijo se ha incluso buscado suicidar en algún momento. Yo tenía la experiencia de dos hermanos muy de la edad en una preparatoria en donde el hijo era el preferido, era la luz de los ojos de la mamá y el otro era el apestado casi, ¿no? Sí, el que hacía a un lado. Y entonces este chico vivía permanentemente en un suplicio buscando la mirada de la madre. Claro, hacer algo para que me vean, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué hacía la madre con esto, no? Entonces, es poder también acompañar a la madre a poder diferenciar a los hijos y la relación que va a tener con ellos. Tenemos 5 dedos en la mano. Yo no puedo tratar igual a mi dedo índice que al meñique. O sea, por supuesto que va a ser distinto el trato. El punto es poder saber cómo voy a reconocer a esta personita con la que voy a establecer una relación, cómo voy a favorecer estas cosas que el otro en esta relación tiene positivas para poderle dar esta parte de la que hablábamos de las capacidades de autonomía, de independencia, claro, que cada uno tenga que tener. Eso, sí, ahorita le te voy a dar la palabra, Angélica. Eso, pero solo en el caso de que los papás hagan la conciencia. Por supuesto. ¿Qué pasa cuando no hacen la conciencia los papás? Aquí el punto ¿Qué haces sería, como hijo? Claro, aquí el punto sería qué tanto nosotros como padres estamos dispuestos a tener un rasgo de humildad y reconocer que nuestros hijos son nuestros verdaderos maestros de vida. Si ellos nunca hubieran llegado a nuestra vida, nosotros nunca hubiéramos sido padres. Y eso es una comunicación de doble sentido. Es de aquí para allá, de allá para acá. Entonces aquí prácticamente decimos, no, usted calladito se ve más bonito y hace lo que yo le pido. No, aquí tenemos que agacharnos humildemente y decir, así como tú comentabas, ¿no? Los 5 dedos de la mano son tan diferentes
y nunca se juntan igual. Entonces, a cada uno de los hijos darle su tiempo, su escucha y su espacio en forma independiente, individual, aunque sea 5 minutitos. Yo no voy de acuerdo con eso de darle a los hijos tiempo de calidad. No, hay que darles calidad y cantidad, porque entonces nos rebasarían. Y aún así, tenemos que ser humildes y agacharnos. Si no fuera por ellos, nosotros nunca nos hubiéramos estrenado como padres. Entonces, aquí sí es, yo me agacho humildemente y yo digo, son mis grandes maestros yo de matizaría vida. un poquito esto que tú dices de agacharse humildemente frente a los hijos. Más bien me parece que tiene que ver por dónde pasa la ley también con respecto a la madre, ¿no? A ver si lo logro explicar un poquito, porque el ejemplo que tú pones de los 2 hermanos, donde aparentemente son tratados de manera distinta, en realidad no creo que sean tratados de manera distinta. Aparentemente es una manera distinta, pero es igualmente destructiva para ambos. Por supuesto. ¿No? Entonces claro. ahí la madre está siendo destructiva. Está imponiendo... Al hacer esa diferencia, al hacer lastima esa a los dos. diferencia, digamos, sí, al hacer esa diferencia, pero también al esperar muchísimo de uno, ¿no? También lo está martirizando en esa exigencia y está imponiendo una ley donde los dos la visten a ella, la ponen a ella en un lugar ideal, pero no deja pasar algo que les permita a los hijos sentirse que fallan, ambos en igual medida desde temprano. Si los hijos no incorporan esta falla porque la madre la deje pasar, es decir, dejarlos en falta, decir, si eres susceptible de falla, y no pasa nada si fallas porque te puedes rearmar. Si eso no pasa por la madre, entonces lo que va a generar pues es una tragedia. Es que lo que pasa es que hay altos niveles de soberbia en la madre. Por eso me refiero en el sentido pero no de frente que a la los madre, hijos. no, pero en la personalidad de la madre. Sí. Por eso me refiero a humildad. No porque la madre se haga chona y los hijos lo brinquen encima, porque también hay una línea muy fina en donde uno es bueno y uno es tonto. Claro. Pero el punto es, ¿qué tanto yo como madre voy a bajar mi soberbia, mis expectativas, y entonces yo ya no voy a ser la madre perfecta, porque tampoco quiero los hijos perfectos? Oigan, estamos a un minuto del bloque, pero les quiero preguntar 2 cosas. Una, ¿y el papá dónde queda? Porque han estado hablando de la madre, la madre, la madre y la madre. ¿El papá dónde queda? Y en segundo, la pregunta que les hice hace un momentito. Ok, eso es si tengo la suerte de tener unos papás que quieren ser humildes, unos papás que se dan cuenta que no tienen conciencia, unos papás que se dan cuenta que se equivocaron y que quieren hacer un cambio, como el testimonio que acabamos de ver. Pero ¿qué pasa con todos los hijos que nos están viendo, que sus papás no lo van a hacer y sin embargo el daño ya se los hicieron? ¿Ellos qué pueden hacer? O sea, eso es lo que quiero que ustedes nos digan. ¿Ellos qué pueden hacer? Porque ya les dijimos a los papás lo que tienen que hacer, pero a los hijos a los que no les va a llegar esa ayuda, ¿qué pueden hacer ellos? Mientras tanto, si quieres, te leo una historia de un papá. Cristina nos llama y dice, mi papá siempre nos ponía de ejemplo que cuando él iba en 4º año ya sabía hacer ecuaciones. Nos decía que éramos unos pasguatos. Siempre crecí insegura de mí, gracias a que una tía me consiguió una beca, entré a trabajar. De ahí me jubilé y les demostré que no era tan pasguata como ellos pensaban. Mi hermano es psicólogo, vive en Estados Unidos y tuvo las mismas inseguridades. Los mismos padres hacen que los hijos desconfíen de ellos mismos. Teresa dice, la mejor forma de impulsar a un hijo es motivarlo y ganarse su confianza, y felicita por el tema del día de hoy. Y otra llamada nos dice, al principio uno piensa que los hijos van a estudiar lo que nosotros queremos, sin embargo ellos decidieron dedicarse, en mi caso, a las artes y son muy exitosos y yo muy feliz. Se nos termina el tiempo del programa, pero mañana y todos los días también hay diálogos. El próximo martes, le adelanto el tema, vamos a hablar de cómo aceptar la muerte de un hijo. Y lo que queremos también es un tema durísimo, claro que sí, pero lo que tenemos también lo que queremos visualizar y hacer ver es que para los padres, por supuesto que se está yendo un hijo, pero también tiene mucho dolor la familia. También se fue un nieto, también se fue un primo, un hermano, y todas estas personas alrededor tienen también que llevar a cabo el proceso del duelo y entender la pérdida. Vamos a ver entonces qué nos dicen todos los testimonios alrededor de este tipo de pérdidas y cómo llegar a aceptar o a vivir con la muerte de un hijo. Vamos a escuchar los testimonios que nos compartan aquí y pues aprenderemos todos de ello. Lo invitamos a que no se pierda el programa del próximo martes y vamos a continuar mientras tanto con nuestro tema del día de hoy y vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo. Nuestras expectativas no se cumplieron, eso no necesariamente tiene que ver con que no podamos trascender. Mientras nosotros nos quedemos
estacionados en esta idealización, nosotros vamos a querer siempre que nuestras expectativas se cumplan y se realicen. Y en el asunto de los padres con los hijos, devienen dos situaciones: la preferencia y el rechazo. La frustración que tienes, cuando un hijo es muy exitoso, toda la familia lo aplaude y le dice que es maravilloso. Nosotros tendríamos que aprender a ser felices independientemente de que nuestros hijos sí lleguen a realizarse en lo que ellos deseen o no lleguen a realizarse. A veces, y hay algo que se podría llamar el síndrome de Medea, Sí, cuando claro, los ahí hijos está. se convierten en una extensión de nosotros. Mi brazo. Y entonces, en lugar de que ellos puedan ser autónomos, independientes, esperamos que hagan lo que nosotros queremos. ¿A qué le llamarías un ser independiente? Cuando puede tomar sus propias decisiones, cuando no está tratando de halagar a los demás, cuando no está buscando la aceptación, cuando alguien dice, bueno, mi papá quería que yo fuera médico, pero yo fui músico y me siento contento y no guardo ningún sentimiento de culpa para con mi papá. ¿Qué ganancia secundaria voy a tener yo como madre? A lo mejor yo quiero seguir controlando y es una codependencia. Y yo como madre tengo una ganancia secundaria a no dejarlo soltar, a no dejarlo ir porque yo pierdo mi chamba de mamá. Las madres podemos decir, no, yo quiero que él crezca y que haga su propia vida, pero ¿qué tanto yo como madre lo estoy jalando como un globo y un hilo y lo traigo aquí conmigo? Cómo esa exigencia, en vez de producir una seguridad como se esperaría, produce también cierta inhibición en otras áreas, porque lo que está dando es miedo. Creo que lo importante es poder ser flexible y poder ir respetando la individualidad de ese niño. Es obligación también de nosotros, conforme vamos creciendo, de tomar nuestras propias decisiones y de independizarnos. Bueno, pues ya ha estado muy, muy interesante. Y bueno, se quedaron estas dos preguntas ahí del bloque pasado. Y una era, bueno, hemos estado hablando mucho de la relación con la madre. ¿Qué pasa con la relación con el padre también? Supongo que los papás también hacen expectativas muy altas, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que justo hemos estado aludiendo en todo momento a esta posición de la madre cuando se coloca en esta situación de mucho control, de no soltar al hijo, ¿no? Y la participación del padre consiste precisamente en hacer ese corte y quitar a la madre de ese lugar donde se siente completa con el hijo. Porque en esa medida en que se sienta completa con el hijo no va a poder fallar, va a quedar siempre pegado a suplir toda la expectativa de la madre, que indudablemente eso es insostenible, pero se traduce en un fracaso, en una imposibilidad más tarde, ¿no? Entonces, esta participación del padre me parece que sea fundamental, que el padre pueda intervenir y que rompa esa omnipotencia materna, muy dada a decir, este hijo es mío, va a actuar como yo digo que actúe, se va a quedar ahí donde yo digo que se quede y va a hacer lo que yo diga. ¿Y qué pasa cuando es el papá el que lo dice? Bueno, que el papá toma justo esa posición y no permiten caerse de ese lugar absoluto donde consideran, creen en una cuestión de irrealidad, que pueden tener control de todas las cosas. La vida nos impone ese corte y tarde que temprano se cae de ese lugar. Entonces, si se cae tarde, más tarde, pues no hay la posibilidad de rearmarse, de ser creativo con eso, con ese corte que se tiene que dar para que el niño viva en falta, ¿no? Y no se sienta un sujeto absoluto como la madre. Pablo, ¿quieres comentar algo de esto? Desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica, se conoce mucho el complejo de Edipo y el niño cuando nace depende absolutamente de la madre. Generalmente la madre es la que da los cuidados, los primeros acercamientos y el padre, como decía Lilia, es el que se va a encargar de ir separando al niño de la madre. Un psicoanalista que se llama Erich Fromm, él hablaba de como modelos del amor materno, del amor paterno. En teoría, el amor materno es un amor más incondicional y el amor paterno es un amor que va más condicionado. Tú eres lo que yo espero, tú eres como yo quiero, vas a ser mi hijo predilecto. Pero si no cumples con lo que yo espero y yo quiero de ti, entonces no te acepto. En este sentido, el lugar del padre debería de ser, idealmente, el que pueda ir logrando que el hijo se vaya independizando de la madre para convertirse en un individuo. Desafortunadamente, desde el punto de vista negativo, es cuando el padre no se ve no ve en el hijo que se cumplan sus expectativas, ese hijo entonces no es lo que él quería.
y por lo tanto afecta en los hijos en cuanto a su seguridad, su autoestima y cómo se van a desarrollar a lo largo de la vida. Pueden romper con esa dependencia, con esa incestuosidad, vamos a decirlo así, para convertirse en individuos, o no lo pueden hacer, ¿no? Gracias. Y a mí me gustaría saber, Carlos, ¿qué pueden hacer los hijos cuando no tienes unos papás que hagan esta conciencia de que tengo que tratar de manera diferente a mi hijo porque le estoy haciendo daño? Pasan los años y ellos no lo reflexionan. Tú como hijo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué herramientas necesitas para salir de esto? Bueno, quisiera decir que esta pregunta por sí da para un programa solito, que es justamente la contraparte de este programa. Primero ver los papás y luego ver cómo los papás cargan a los hijos y qué representa en su vida una figura del padre o de la madre, ¿no? Pero entonces seré muy puntual como en decir algo muy importante. Nosotros tenemos como hijos que aprender, o la invitación es aprender, darnos cuenta qué tipo de amor vivimos. Y digo qué tipo de amor vivimos porque desde el estandarte del amor, ¿no? Nosotros fuimos creados en una dinámica específica y en muchas expectativas. Nosotros idealizamos también como hijos a la madre, ¿no? La tenemos en un altar. Y también idealizamos al padre, porque es el hombre fuerte, es el hombre que nos va a dar potencia en la vida. Y entonces, a partir de ello, y de estos referentes desde la simbología, en el psicoanálisis lo trabajan mucho, ¿no? Es el nivel simbólico que tienen el padre y la madre, pero más allá de estas dinámicas del amor, yo hablaba del estandarte del amor, nosotros podemos ir entendiendo si la relación que tienen nuestros padres con nosotros es la más saludable o no. Y entonces empezar a hacer esta distinción es muy importante, porque es empezar también a reconocernos en dónde estoy, en qué pecera estoy metido, en qué contexto estoy creciendo y hacia dónde quiero ir. Es decir, es un acto de autonomía, de responsabilidad, ¿no? Poder empezar a generar esta situación de conciencia de qué es lo que traigo cargado en mi mochila y qué es lo que quiero continuar en el camino con el equipaje. Y que es un poco lo que Alma nos dijo, ¿no? También es ese ejemplo que estamos viendo. Oigan, tenemos otro testimonio anónimo. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Pues yo no cubrí las expectativas tanto como hija, como mamá tampoco, porque, bueno, fui madre soltera muy joven y obviamente pues eso me puso una etiqueta, ¿no? Y en la casa pues era la oveja negra, vamos a decirlo así, y pues me hizo cargar mucho sufrimiento. Para mí fue fácil, con un programa de recuperación de 12 pasos, pues quitarme como esa culpa que yo sentía, porque pues me di cuenta de que yo era la única que había estado pagando ese precio, el precio del sufrimiento. Obviamente todo eso me lo llevé, esa forma, ese patrón me lo llevé con mis hijos, y pues se hablaba de sobreprotección y eso fue lo que yo hice. Ya con el programa de recuperación para mí fue fácil darme cuenta que lo que yo estaba haciendo es agredir a mis hijos, sobre todo con uno, que es al que yo pienso que sobreprotegí más, era el más inteligente, obviamente le puse la etiqueta, y bueno, pues llegó un momento en que él me dijo, ¿sabes que me quiero ir? Y yo tuve la capacidad pues de soltarlo, de dejarlo. Entonces me ha costado mucho trabajo, pero algo que me funcionó mucho es darme cuenta de que soltar las culpas y todo ese sufrimiento que no me dejaba nada, pues fue lo que me hizo salir adelante. Claro, muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio, sí, qué lindo testimonio. Y bueno, acompáñenme a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle a preguntar, ¿y tú has cumplido las expectativas de tus papás? No, yo no terminé mi carrera porque me embaracé. Tengo una hija de 22 años y pues no terminé. A pesar de haber estudiado una carrera siendo mamá, mi mamá quería que trabajara y a mí me gustó la etapa de ser mamá. Y entonces dejé a un lado pues como realizarme, pero ahora lo estoy haciendo. Supongo que no. Mi mamá esperaba que yo fuera médico. De hecho, yo también tenía esa meta y no lo logré. Pero ahorita supongo que retomando valores de vida, con respecto a la salud, con respecto a tomar decisiones, aunque no sea doctor, tengo cuestiones de libertad.
y eso a lo mejor a mi madre pues le satisface. No, pues por lo mismo de que pues mi papá casi no estuvo con nosotros, mi mamá murió, yo tenía como 8 años y falleció y nos fuimos a refugiarnos con la familia, pues, más que trabajar y a ver qué hacemos. Fíjense qué interesante, porque son los mismos a los que les preguntamos si sus hijos cumplían sus expectativas y ellos dijeron que sus hijos no cumplían sus expectativas y a la vez ellos no cumplieron las de sus padres. Es una, de veras, muy interesante, una cadena, ¿no? Y aparte me llama mucho la atención porque como que se repiten las historias, ¿no? O sea, yo no cumplí las expectativas de mi papá, dice una de ellas, no estudié, porque me dediqué a ser mamá y fui feliz siendo mamá. Y después ella nos dice, mi hija no cumplió mis expectativas porque es mamá. No se pregunta si su hija también es feliz siendo mamá. Claro. Es muy curioso, ¿no? Oye, tengo un tuit que dice, mi hija no cumplió mis expectativas, es mucho mejor de lo que yo hubiera querido. Ay, qué o sea, como que supera sus expectativas, pues qué linda. Miren, otro anónimo que dice, creo que yo tengo al hijo ideal, es buen hijo, respetuoso, honrado, trabajador y es feliz. Es profesionista, es exitoso y nada de amenazas ni golpes, lo eduqué solamente con el ejemplo. Me encanta porque entonces nos dice que él es un muy buen ejemplo, ¿no? Sí, Él o ella. Ella es ideal también. Y otra llamada que también me gusta mucho y que incluso la quisiera invitar al próximo martes, nos dice Ángela, mi hijo sí cumplió con mis expectativas, viví sola siempre y lo que deseaba era ser mamá. Con el solo hecho de ser mi hijo, se cumplió mi expectativa. Y desafortunadamente él falleció a los 35 años de edad. Pues, tal vez nos pueda acompañar el próximo martes, que se va a hacer el tema. Pero fíjense, pues dice, con el solo hecho de ser mi hijo, cumplió mi expectativa. Tal vez era muy fuerte su idea, ¿no? Su idea de ser mamá y ahí estaba ya su primera, pero es profundo esto. ¿Sí? Claro, porque aparte se junta con esto de la muerte, ¿no? Sí, porque además, Claro. exacto, si esa es tu expectativa y muere, pues qué difícil también. Sí, pues sí, se impone, ¿no? La falla. Claro, a ver, un poco ya a modo de conclusión, ¿qué cosas les podrían ustedes decir a los papás y a las mamás que nos están viendo, que están viviendo esta situación tan difícil? Bueno, como padres deberíamos de estar conscientes de que los hijos no vinieron a este mundo a darnos gusto a nosotros, a satisfacernos a nosotros. Por otra parte, los hijos, o la función del hijo es lograr su crecimiento, su autonomía, su independencia y poder vivir sin necesidad de darle gusto a nadie. A este mundo no venimos a darle gusto a nadie, nuestra obligación es tratar de ser felices. Y a veces esto puede ir en contra de lo que otros quisieran que nosotros fuéramos, pero tenemos que ser auténticos. Difícil, ¿eh? Muy difícil. Pero yo creo que eso es como lo más importante, tratar de encontrar nuestras propias respuestas, ¿no? Yo creo que cuando el hijo logra hacer lo que se propuso, digamos, lo que pudo ir construyendo, no tendría por qué ser un elemento de decepción para los padres. Yo creo que es decepción cuando el padre o la madre se colocan en un lugar rígido, donde lo que imponen al hijo es una obligación, ¿no? Y una expectativa así tal cual tú tendrías que cumplir con esto. Pero en realidad lo que uno tiene que hacer con los hijos es donar todo aquello que sirva para que ellos construyan su propio proyecto. Y lo que uno se propone hacer con los hijos es transmitirles el gusto por hacer algo, el gusto por la vida, el gusto por vivir, ¿no? El gusto por experimentar y por tolerar la falta, tolerar la falla y poderse rearmar a partir de eso. Oye, fíjate que, y me llama mucho la atención porque de repente nosotros vamos construyendo nuestra vida, van pasando los años, vamos poniendo las expectativas sobre la mesa y bueno, hay veces que en esta sobreprotección pues llega a un punto en el que no los dejamos, o sea, no son independientes económicamente, ¿no? Ya acabo de oír un caso en el que los papás le dijeron, claro que te pago la carrera, pero no esta. No, qué fuerte. ¿No? Y entonces ella, esta chiquita, dijo, pero es que yo no me puedo pagar la que yo quiero. Y aparte ha crecido esperando que le paguen, ¿sabes? Entonces el daño es muy fuerte ahí, porque entonces va a elegir la carrera que el papá le diga, con tal de tener una carrera y cumplir con lo que su papá le está diciendo, pero no es la que ella hubiera elegido. Sí. Volvemos al control. Yo en mi caso sí
tengo 2 grandes maestros de vida. Ahorita ya se invierte un poco y vamos a meter aquí un poco al padre. Ahorita mi expectativa de vida es, ellos ya dejaron el nido vacío, tuve 2 grandes y sigo teniendo 2 grandes maestros de vida, porque siempre los vamos a tener, ni con la llamada muerte yo creo que vamos a romper ese lazo, ¿no? Nos podemos separar de nuestra pareja, pero nunca de nuestros hijos ni hijos de nosotros. Pero lo más importante es ahorita planear un estilo de vida en donde yo empecé con su padre y tengo que terminar con él. Y creo que eso va a ser un buen ejemplo de plataforma para que por lo menos digan, si yo he podido, a lo mejor igual, atrévete a llegar también a 33 años de casado, ¿no? De feliz matrimonio. Híjole. Feliz matrimonio. Llevas 33 años de casada, qué padre. Pero pregúntale a mi esposo si ha sido feliz conmigo, no lo sé. Claro, hay que preguntarle. Si nos estás viendo seguramente, mándanos un mensajito si quieres anónimo y nos los platicas. Por favor, Carlos. Bien, aquí únicamente decir que el reto y la invitación es a esta introspección personal que nos va a abonar a poder ver qué es lo que estamos haciendo en la relación con el otro, específicamente con nuestros hijos, ¿no? Parto de un principio básico del sentido común. Trata como te gustaría ser tratado. Es decir, ¿qué es lo que a mí me hubiera gustado recibir como hijo para poder ser feliz? ¿Qué es lo que estoy dando a mis hijos para poder propiciar eso? Muchísimas gracias. Gracias a los 4. Gracias, Sandy. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.